Tu deseo es el camino, la ciencia de la manifestación. Escrito por Abdi Gorrochategui. Publicado por Escucha tu subconsciente. Introducción, el camino hacia la manifestación. Imagina por un momento que todo lo que deseas en la vida, tus más profundos anhelos, tus metas más ambiciosas y tus sueños más sagrados, ya es una realidad en tu mundo. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo cambiaría tu vida si supieras que cada pensamiento, cada emoción y cada acción te están guiando hacia ese destino? El poder para crear esta vida ya está dentro de ti. Este libro no es solo una guía más sobre la manifestación, es el mapa hacia tu despertar, hacia la comprensión de tu verdadero poder como creador de tu realidad. Lo que tienes en tus manos es mucho más que palabras o teorías, es la llave para abrir las puertas de la abundancia, del amor, de la salud y de todo lo que has estado buscando. Este libro es un recordatorio de quién eres realmente y del poder ilimitado que reside dentro de ti. Hemos notado que más del 70% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? A lo largo de la historia, los seres humanos hemos anhelado comprender los misterios del universo, deseando descubrir cómo influir en nuestras circunstancias y cómo atraer lo que más queremos. Algunos lo han llamado destino, otros lo han visto como intervención divina y algunos lo han descrito como el poder de la mente. Pero lo que todas estas filosofías comparten es la creencia en que hay una conexión profunda entre lo que pensamos y sentimos y lo que experimentamos en la realidad física. Este libro está aquí para mostrarte que tu deseo no solo es el camino hacia tus metas, sino la herramienta más poderosa que tienes para manifestar tu propósito en esta vida. No importa dónde te encuentres en este momento, ni cuáles hayan sido tus experiencias hasta ahora. Todos esos obstáculos, todas esas dudas, y todos los miedos que te han retenido son solo sombras que desaparecen cuando te alineas con la luz de tu verdadero ser. Tal vez has sentido, en momentos de claridad, que hay más para ti en esta vida. Quizás hayas experimentado destellos de ese poder interior, momentos de pura inspiración donde todo parecía posible. Sin embargo, esos momentos a menudo se desvanecen cuando regresamos a la rutina, a las preocupaciones diarias y a las viejas creencias que nos mantienen atrapados. Es como si estuvieras al borde de un gran descubrimiento, pero una parte de ti sigue resistiéndose, temerosa de abrazar completamente ese poder. Este libro te enseñará a liberar esa resistencia, a deshacerte de las limitaciones que has creado en tu mente y a permitir que la abundancia fluya hacia ti sin esfuerzo. No se trata de trabajar más duro, de forzar las cosas o de intentar controlar cada detalle de tu vida. Se trata de aprender a pedir de manera efectiva, a alinearte con la vibración correcta, y luego a permitir que el universo conspire a tu favor, trayendo lo que deseas de formas que muchas veces excederán tus expectativas. Lo que aprenderás en estas páginas es un proceso sencillo, pero poderoso. Es una fórmula que ha estado presente desde el principio de los tiempos, una ley universal que siempre ha estado en funcionamiento, ya sea que te hayas dado cuenta o no. Esta ley es conocida por muchos nombres: la ley de la atracción, el poder de la intención, la fuerza creativa del universo. Pero, independientemente de cómo elijas llamarla, el principio es el mismo: lo que piensas, sientes y crees crea tu realidad. La clave para manifestar la vida de tus sueños no reside en la lucha o en el esfuerzo excesivo, sino en el arte de alinearte con lo que deseas. Cuando te alineas, cuando tus pensamientos, emociones y energía están en sincronía con aquello que deseas manifestar, el universo no puede evitar responder. Lo que deseas comienza a moverse hacia ti, y las circunstancias, las personas y las oportunidades necesarias para lograrlo aparecen con una precisión asombrosa. Ahora bien,
Esto no significa que no habrá desafíos en el camino. El proceso de manifestación no es una fórmula mágica que elimina instantáneamente todos los obstáculos de tu vida. Es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento, donde cada desafío se convierte en una oportunidad para refinar tu vibración, para elevar tu conciencia y para fortalecer tu fe en el proceso. Los obstáculos no están aquí para detenerte, sino para enseñarte, para ayudarte a crecer y a alinearte aún más profundamente con tu propósito. Este libro es tu guía en ese viaje. Te enseñará cómo identificar tus verdaderos deseos, cómo pedir con claridad y poder, cómo elevar tu vibración para que coincida con lo que deseas atraer, y cómo permitir que el universo te entregue esos deseos de la mejor manera posible. Aprenderás a soltar las creencias limitantes que han estado bloqueando tu éxito y a reemplazarlas con una nueva mentalidad de abundancia y posibilidad infinita. Mientras lees estas palabras, quiero que te hagas una promesa. Prométete a ti mismo que abrirás tu mente y tu corazón a lo que estás a punto de descubrir. Deja de lado las dudas, los juicios y las creencias limitantes que puedan estar surgiendo en este momento. Este es tu momento. Esta es tu oportunidad para crear una vida que no solo sea satisfactoria, sino extraordinaria. Te invito a que leas estas páginas con un corazón abierto, con la disposición de experimentar una transformación real. Porque lo que está por venir no es solo una lectura pasiva. Es una llamada a la acción, un despertar a tu verdadero poder como co-creador de tu realidad. Así que, te pregunto de nuevo, ¿estás listo para manifestar la vida que siempre has deseado? Si la respuesta es sí, entonces estás en el lugar correcto. Este es el comienzo de un viaje que cambiará tu vida para siempre. Tu deseo es el camino, y a partir de este momento, estás en sintonía con el poder de manifestar todo lo que tu corazón anhela. Bienvenido a tu nueva realidad. El universo está escuchando. Es hora de pedir y recibir. Capítulo 1. El origen de tus deseos. Todo deseo nace de un lugar profundo, una chispa interna que te impulsa a buscar algo más, a expandirte más allá de tu situación actual. Ese impulso es más que un simple capricho o una fantasía pasajera. Es una señal poderosa de que hay algo dentro de ti que está destinado a crecer, a evolucionar. Tus deseos son el reflejo de lo que el universo sabe que eres capaz de alcanzar, y cuando los escuchas con claridad, empiezas a alinearte con una versión más alta de ti mismo. Pero, para muchos, los deseos se convierten en una fuente de conflicto. Pueden surgir preguntas como, ¿es correcto desear más? ¿Estoy siendo egoísta por querer algo que aún no tengo? ¿Y si fallo en alcanzar lo que deseo? Estas preguntas son comunes, pero lo que hay que entender es que desear es parte intrínseca de la naturaleza humana y de nuestra conexión con el universo. El deseo es la energía de la expansión en movimiento. No solo es natural, es necesario. Piensa en ello. Cada gran avance en tu vida ha comenzado con un deseo. Desde los primeros días de tu vida, cuando deseabas aprender a caminar, a hablar o a experimentar el mundo, hasta los momentos más recientes, como buscar una nueva carrera, una relación más significativa, o un estado de paz interior. El deseo es el primer paso hacia cualquier logro importante, y reconocerlo como tal es crucial para abrirte a la manifestación. El significado de los deseos profundos. Los deseos verdaderos no vienen del ego ni de la necesidad de validación externa. Vienen de un lugar mucho más profundo, del núcleo de quien eres realmente. Son señales de tu alma, recordándote lo que estás aquí para experimentar, crear y compartir con el mundo. Son un recordatorio constante de que tu propósito no es simplemente sobrevivir o conformarte con una vida sin pasión, sino que estás aquí para florecer, para prosperar y para contribuir de maneras que aún no has imaginado. Un deseo auténtico no es algo que simplemente aparece y desaparece, no es una moda pasajera.
Es algo que se arraiga profundamente en tu ser, algo que, incluso si intentas ignorarlo o posponerlo, seguirá emergiendo en tu conciencia. Puede ser la voz silenciosa que te susurra en momentos de calma, o la sensación de emoción y expansión cuando piensas en la posibilidad de alcanzarlo. Es esencial honrar esos deseos profundos. Dejar de lado la culpa o el juicio que a menudo rodea la idea de querer más en la vida. Reconocer que desear no es ser codicioso ni ingrato por lo que ya tienes, sino una manifestación del proceso natural de expansión del universo que fluye a través de ti. La conexión entre tus deseos y el universo. Cada deseo auténtico es un indicio de que hay una realidad en la que ese deseo ya existe para ti. Es una invitación del universo a alinearte con esa realidad, a cambiar tu vibración interna para que coincida con lo que anhelas. Cuando sientes un deseo profundo, es porque el universo ya ha comenzado a organizar los elementos necesarios para que ese deseo se manifieste. Pero primero, debes sintonizarte con esa vibración, con esa versión de ti mismo que ya está viviendo esa experiencia. Es aquí donde muchos se desvían. En lugar de ver el deseo como una señal de lo que es posible, lo ven como una señal de carencia, enfocándose en lo que aún no tienen. La clave para manifestar tus deseos no es obsesionarte con lo que falta, sino sentirte emocionado por lo que está en camino, sabiendo que tu deseo es solo el primer paso en el proceso de creación. El universo es una fuente infinita de abundancia, y tus deseos son la forma en que esa abundancia se manifiesta en tu vida. No hay límite para lo que puedes pedir, ni para lo que puedes recibir. Sin embargo, para que el universo te entregue lo que deseas, necesitas estar en sintonía con la vibración de abundancia, no con la vibración de carencia. Es decir, debes aprender a desear desde un lugar de certeza, de confianza en que lo que pides ya está en camino hacia ti. El poder de la claridad en tus deseos. Uno de los mayores obstáculos para manifestar lo que deseas es la falta de claridad. A menudo, las personas no logran manifestar lo que quieren porque no están completamente seguros de lo que realmente desean. ¿Alguna vez has sentido una sensación de incertidumbre o duda cuando piensas en lo que quieres? Es como si una parte de ti estuviera dividida entre varios caminos, sin saber cuál tomar. La claridad es el primer paso hacia la manifestación efectiva. Cuanto más específico seas acerca de lo que deseas, más fácilmente el universo podrá responder. No se trata solo de saber lo que no quieres, se trata de definir exactamente lo que sí quieres. Mientras más detalles puedas proporcionar, más clara será la señal que envíes al universo. Imagina que el universo es como un restaurante cósmico, listo para servirte lo que pidas. Si entras en ese restaurante y dices vagamente, quiero algo de comida, es probable que no obtengas lo que realmente deseas. Pero si entras y pides con precisión, quiero un plato de pasta al pesto con champiñones y una ensalada fresca, entonces el universo sabe exactamente qué prepararte. Cuanto más claro seas al pedir, más rápido y con mayor precisión el universo podrá entregarte lo que deseas. Para alcanzar esa claridad, es importante que te tomes el tiempo para reflexionar sobre lo que realmente quieres en lo más profundo de tu ser. Hazte preguntas como, ¿qué me haría sentir más pleno? ¿Qué experiencias quiero vivir en mi vida? ¿Qué tipo de relaciones deseo tener? ¿Qué es lo que realmente me apasiona? Cuando alcanzas un estado de claridad interna, tu energía se alinea automáticamente con tu deseo y comienzas a atraer a tu vida las oportunidades, personas y circunstancias necesarias para que ese deseo se manifieste. La importancia de desear sin culpa ni miedo. Muchos de nosotros hemos sido condicionados a creer que desear más es egoísta, codicioso o incluso inmoral. Tal vez creciste escuchando frases como deberías estar contento con lo que tienes o no es bueno querer más de lo necesario.
Estas creencias pueden haber implantado en ti la idea de que desear algo diferente o más grande significa que no estás agradecido por lo que ya tienes. Pero esta es una creencia limitante que te aleja de tu capacidad de manifestar. Desear más no significa que no aprecies lo que ya tienes, significa que estás reconociendo tu capacidad de expansión y crecimiento. El universo es infinito, y tú, como parte integral de ese universo, también eres infinito. No hay límites para lo que puedes experimentar, y no hay razón para sentir culpa por querer más. Por otro lado, el miedo al fracaso o a no merecer lo que deseas puede sabotear tus manifestaciones desde el principio. Si deseas algo, pero en tu interior te sientes indigno de recibirlo, o temes que nunca lo obtendrás, estarás enviando señales contradictorias al universo. Es crucial que te permitas desear con confianza, sabiendo que eres absolutamente digno de recibir todo lo que tu corazón anhela. El deseo es la chispa inicial en el proceso de creación. Sin deseo, no hay movimiento, no hay expansión, no hay manifestación. Cuando aceptas tus deseos como una parte integral de tu crecimiento y expansión, comienzas a abrir las puertas a posibilidades infinitas. Capítulo 2. La ley de la atracción en acción. Imagina por un momento que el universo es como un vasto océano de energía infinita, en constante movimiento y en expansión eterna. Dentro de ese océano, cada pensamiento, emoción y creencia que tienes emite ondas, como si lanzaras una piedra al agua. Esas ondas no desaparecen sin más, se expanden, tocan otras ondas y comienzan a atraer de vuelta hacia ti aquello que está en la misma frecuencia de vibración. Esa es la esencia de la ley de la atracción. Lo que emites, ya sea de manera consciente o inconsciente, es lo que recibes. La ley de la atracción no es un concepto nuevo. Ha sido conocido y enseñado por maestros espirituales, filósofos y grandes pensadores a lo largo de la historia. Desde los antiguos textos védicos hasta la física cuántica moderna, la idea de que todo en el universo es energía, y que esa energía está en un estado de atracción o repulsión, ha sido parte fundamental de nuestro entendimiento del cosmos. Tú eres parte de esa energía, y tu capacidad para influir en tu realidad está directamente relacionada con la calidad de tus pensamientos y emociones. ¿Cómo funciona la ley de la atracción? La ley de la atracción opera de manera simple. Lo que piensas, sientes y crees determina lo que atraes a tu vida. Cada pensamiento que tienes lleva consigo una vibración, una frecuencia energética que el universo interpreta y responde. Cuando te enfocas en pensamientos positivos, optimistas y llenos de gratitud, estás emitiendo una frecuencia alta que atrae experiencias y circunstancias que coinciden con esa vibración elevada. Por otro lado, si tus pensamientos están cargados de miedo, duda, escasez o resentimiento, estarás emitiendo una frecuencia baja que atraerá experiencias que coincidan con esas emociones negativas. Pero, ¿qué significa exactamente emitir una vibración? Es posible que estés familiarizado con la idea de que las emociones tienen una vibración energética específica. El amor, la alegría y la gratitud tienen una vibración alta, mientras que la ira, el miedo y la desesperanza vibran a frecuencias más bajas. Cuanto más alto sea tu nivel vibratorio, más cerca estarás de manifestar lo que deseas, porque estarás alineado con la energía de abundancia, fluidez y creación. Lo que piensas es importante, pero lo que sientes lo es aún más. La emoción es el combustible que potencia la manifestación. Si puedes sentir la emoción de lo que deseas, como si ya fuera una realidad en tu vida, entonces tu vibración se eleva y el universo responde trayendo experiencias que coinciden con esa emoción. Tus emociones son el lenguaje con el que el universo se comunica contigo. Es por eso que a veces puedes encontrarte atrapado en un ciclo de manifestación negativa sin darte cuenta. Si constantemente te sientes frustrado,
enfocado en lo que te falta o en lo que no va bien en tu vida, estarás emitiendo una señal que atraerá más de lo mismo. No es que el universo esté en tu contra, simplemente está respondiendo a lo que le estás diciendo a través de tu vibración. La ley de la atracción no juzga, simplemente responde. Es importante entender que la ley de la atracción no es moralista ni selectiva. No distingue entre lo que mereces o no mereces, ni decide qué es lo mejor para ti. Simplemente responde a la energía que estás emitiendo. Si tus pensamientos y emociones están en alineación con la abundancia, la salud, el amor y la prosperidad, atraerás más de eso a tu vida. Si, por el contrario, tu energía está enfocada en la carencia, el miedo o la escasez, atraerás más de esas experiencias. El universo no conoce otra manera de operar más que la correspondencia energética. Piensa en la ley de la atracción como una especie de espejo, te devuelve lo que emites. No puedes estar pensando constantemente en problemas financieros, en relaciones rotas o en enfermedades y esperar que se manifiesten riqueza, amor y salud. Lo que enfocas, creas. Esto no significa que tengas que ignorar los problemas o evitar sentir emociones negativas, sino que debes ser consciente de cuánto tiempo y energía dedicas a esos pensamientos y sentimientos, y aprender a cambiarlos conscientemente hacia algo más positivo y constructivo. El cambio comienza con la conciencia. Debes empezar a prestar atención a lo que piensas y sientes en cada momento. ¿Cuáles son los pensamientos predominantes que tienes durante el día? ¿Qué emociones sientes con más frecuencia? Si te das cuenta de que estás atrapado en un ciclo de pensamientos negativos o de baja vibración, esa es una señal de que necesitas reajustar tu enfoque. No puedes atraer lo positivo mientras sigas vibrando en lo negativo. ¿Cómo alinearte con la vibración correcta? La clave para dominar la ley de la atracción es aprender a alinearte conscientemente con la vibración de lo que deseas. Esto significa que no solo debes pensar en lo que quieres, sino sentirlo profundamente en tu ser, como si ya lo tuvieras. Si deseas más abundancia financiera, por ejemplo, no puedes seguir vibrando en la escasez o la preocupación por el dinero. Debes entrenarte para sentir la paz, la libertad y la gratitud de ya tener esa abundancia, incluso si tu situación actual no lo refleja aún. Aquí es donde entra el poder de la visualización creativa. La visualización no es solo una técnica de relajación o un ejercicio mental, es una herramienta poderosa para reprogramar tu mente y tu energía. Cuando visualizas lo que deseas con claridad y emoción, estás comenzando a vibrar en esa frecuencia y el universo comenzará a traer a tu vida las personas, oportunidades y circunstancias necesarias para que esa visión se manifieste. La visualización no es simplemente imaginar lo que quieres, es vivir esa experiencia mental y emocionalmente como si ya fuera real. Por ejemplo, si deseas manifestar una nueva relación amorosa, no te limites a imaginar a esa persona. Siente lo que sentirías si ya estuvieras en esa relación, la alegría, el amor, la conexión profunda. Permítete experimentar esas emociones de manera real en tu cuerpo y tu vibración se elevará automáticamente hacia esa realidad. Otra técnica poderosa es la gratitud anticipada. Agradecer por lo que ya tienes es una de las maneras más rápidas de elevar tu vibración, pero también puedes usar la gratitud como una herramienta para atraer lo que deseas. Agradece por lo que aún no ha llegado como si ya fuera parte de tu vida. Esto crea una poderosa señal vibratoria que dice al universo, estoy listo para recibir. La gratitud es una de las energías más altas y puras que puedes emitir, y el universo responde a ella con más razones para que te sientas agradecido. El papel de las creencias en la ley de la atracción. Tu capacidad para manifestar lo que deseas no solo depende de tus pensamientos y emociones, sino también de tus creencias profundas. Si en la superficie estás pensando en abundancia,
pero en el fondo crees que no la mereces o que es difícil de obtener, estarás enviando señales contradictorias al universo. Tus creencias son como los cimientos de tu vibración, y cualquier creencia que no esté alineada con lo que deseas manifestar actuará como un bloqueo. Es crucial identificar y cambiar cualquier creencia limitante que puedas tener en relación con tus deseos. Tal vez creciste con la idea de que el dinero es malo o que las buenas relaciones son difíciles de encontrar. Estas creencias, aunque puedan parecer inocentes o inconscientes, tienen un impacto directo en lo que manifiestas en tu vida. La buena noticia es que puedes cambiar tus creencias. A través de la repetición de afirmaciones positivas, la visualización y la práctica de nuevas formas de pensar, puedes reprogramar tu mente para que esté alineada con la realidad que deseas crear. Las creencias limitantes no son fijas, son simplemente patrones de pensamiento que has aprendido a lo largo del tiempo, y al igual que los aprendiste, puedes desaprenderlos. La clave es ser consciente de las creencias que estás sosteniendo y estar dispuesto a cambiarlas. Pregúntate, ¿qué creencias estoy manteniendo que podrían estar bloqueando la manifestación de lo que deseo? Luego, trabaja en reemplazarlas por nuevas creencias que estén en sintonía con tu nueva vibración de abundancia, amor, salud o lo que sea que estés manifestando. Conclusión: la ley de la atracción siempre está funcionando. Ya sea que seas consciente de ello o no, la ley de la atracción está funcionando en tu vida en este mismo momento. Cada pensamiento, cada emoción y cada creencia que sostienes está atrayendo hacia ti experiencias que coinciden con esa energía. La pregunta no es si la ley de la atracción funciona, la pregunta es, ¿estás usando esta ley a tu favor o en tu contra? Este capítulo te invita a tomar el control consciente de tu vibración, a prestar atención a lo que piensas, sientes y crees, y a comenzar a alinear tu energía con la realidad que deseas crear. El poder de la manifestación está en tus manos, y cuando dominas la ley de la atracción, te conviertes en el creador consciente de tu vida. Capítulo 3. Cómo pedir al universo. Has identificado tus deseos y ahora entiendes cómo tus pensamientos y emociones influyen en la manifestación de esos deseos a través de la ley de la atracción. El siguiente paso es aprender a pedir de manera clara y efectiva. Pedir no es solo un acto simbólico, es una declaración de intención, una señal que envías al universo para que comience a mover las piezas necesarias para hacer realidad lo que deseas. Pero, ¿cómo pedir de una forma que realmente funcione? La claridad es el poder. Pedir al universo no es un simple capricho o una súplica desesperada, es un acto de clara intención. Para que el universo te entregue lo que deseas, debes ser específico. La claridad es el combustible que potencia la manifestación. Imagina que estás en un restaurante y el camarero se acerca para tomar tu pedido. Si dices, tráeme lo que quieras, podrías terminar con algo que no te gusta o no necesitas. Pero si dices exactamente lo que deseas, el camarero sabrá cómo servirte de la mejor manera. Lo mismo ocurre con el universo. Cuanto más claro seas acerca de lo que deseas, más rápido y con mayor precisión recibirás la respuesta adecuada. La mayoría de las personas no logran manifestar lo que desean porque no están claras respecto a lo que realmente quieren. Pueden sentirse atraídas por múltiples cosas, cambiando constantemente de opinión o dejando que el miedo y la duda oscurezcan su verdadero deseo. El universo necesita claridad para poder actuar. ¿Cómo puedes obtener esa claridad? Comienza haciéndote preguntas profundas y sé honesto contigo mismo. ¿Qué es lo que verdaderamente quiero? ¿Qué me haría sentir más pleno y en paz? Tómate el tiempo para escribirlo. A veces, los deseos más profundos están enterrados bajo capas de expectativas ajenas o creencias limitantes que te han hecho pensar que no puedes o no debes desear ciertas cosas. Permítete soñar sin límites, sin censura.
Una vez que tengas esa claridad, formúlalo en términos concretos. Por ejemplo, en lugar de decir quiero ser feliz, podrías decir quiero vivir una vida llena de paz, armonía y satisfacción en todas mis relaciones. O, en lugar de pedir más dinero, podrías pedir quiero ganar 10 pesos, 000, al mes haciendo lo que amo. Los detalles importan. Los detalles le dan forma a tu intención y permiten que el universo entienda exactamente qué debe crear para ti. El poder de la certeza y la confianza. Pedir con claridad no es suficiente si en el fondo tienes dudas o no confías en que lo que pides llegará a ti. La energía con la que pides es tan importante como lo que pides. Si pides algo desde una mentalidad de carencia, miedo o desesperación, estarás enviando una señal contradictoria al universo. Es como pedir algo y al mismo tiempo decir, pero probablemente no sucederá, o no sé si realmente lo merezco. En esos casos, el universo responde a la vibración más fuerte, que es la duda o el miedo. Debes pedir desde un lugar de certeza, desde la seguridad de que lo que estás pidiendo ya está en proceso de manifestarse. El universo está listo y dispuesto a entregar cualquier cosa que esté en alineación con tu vibración, pero necesitas confiar en ese proceso. La confianza es el pegamento energético que une tu deseo con su manifestación. Cuando pides, debes hacerlo con la plena certeza de que ya está en camino hacia ti, como si ya lo tuvieras en tu vida. Una técnica poderosa para aumentar esa confianza es la visualización creativa. Visualiza cómo sería tu vida si ya tuvieras lo que estás pidiendo. Imagina los detalles, las emociones y las sensaciones que experimentarías si tu deseo ya fuera una realidad. La visualización no solo te ayuda a mantener una vibración elevada, sino que también envía una señal clara al universo de que estás listo para recibir. Otra herramienta poderosa es la gratitud anticipada. Agradece por lo que estás pidiendo, como si ya lo hubieras recibido. La gratitud es una de las vibraciones más elevadas que puedes emitir, y cuando agradeces por algo que aún no ha llegado, estás diciendo al universo que confías plenamente en que lo hará. Evita pedir desde la carencia. Uno de los mayores errores que cometen las personas al pedir al universo es hacerlo desde un estado de carencia. ¿Qué significa esto? Significa pedir con la energía de no tener. Si te acercas al proceso de manifestación con pensamientos como, necesito esto porque no lo tengo, sin esto, no seré feliz, o me falta algo en mi vida y lo quiero ahora, lo que estás emitiendo es la vibración de carencia. Y, como ya sabes, el universo responde a tu vibración, no solo a tus palabras. Pedir desde la carencia crea más carencia. En lugar de eso, debes pedir desde un lugar de abundancia. Incluso si no tienes lo que deseas en este momento, puedes elegir vibrar en la frecuencia de ya tenerlo. ¿Cómo lo haces? Sintiéndote pleno, agradecido y satisfecho con lo que ya tienes, mientras mantienes la emoción de lo que está por venir. No estás pidiendo para llenar un vacío, estás pidiendo para expandir la abundancia que ya experimentas. Este cambio en la forma de pedir es crucial. En lugar de decir, necesito más dinero porque no tengo suficiente, podrías decir, estoy listo para recibir más dinero y expandir mi capacidad para crear abundancia en mi vida. La diferencia está en la vibración subyacente. La primera afirmación está cargada de carencia, mientras que la segunda está llena de potencial y abundancia. Deja que el universo decida el cómo. Una de las partes más difíciles del proceso de pedir es aprender a soltar el control del cómo. Cuando pides algo, es natural que quieras saber exactamente cómo va a suceder, cuándo llegará y en qué forma aparecerá. Sin embargo, el universo tiene una manera de trabajar que a menudo va más allá de nuestra comprensión lógica. Lo que parece imposible para tu mente consciente es completamente posible desde la perspectiva infinita del universo.
Debes aprender a soltar el cómo. Tu trabajo no es descifrar todos los detalles de cómo tu deseo se manifestará. Tu trabajo es pedir con claridad, vibrar en la frecuencia de tu deseo y permitir que el universo se encargue de los detalles. Este es el principio de la entrega y la confianza. Cuando te obsesionas con el cómo, estás limitando al universo. Es como si estuvieras cerrando todas las puertas posibles menos una y esperando que tu deseo llegue solo por esa puerta. Pero el universo tiene infinitas maneras de hacer que las cosas sucedan, muchas de las cuales no has considerado o ni siquiera puedes imaginar. Al soltar el cómo, permites que el universo trabaje de formas que pueden sorprenderte y superar tus expectativas. Esto no significa que no tomes acción. Al contrario, debes estar abierto y listo para tomar acción cuando sientas la inspiración. La acción inspirada es una parte clave del proceso de manifestación. Pero no es necesario que fuerces o controles cada paso. Permite que la acción llegue de manera natural, como resultado de tu alineación con el deseo. El poder de la repetición. No basta con pedir una vez y olvidarlo. La repetición es clave en el proceso de manifestación. Cada vez que repites tu pedido, ya sea en forma de afirmaciones, visualizaciones o gratitud anticipada, estás reforzando tu intención y alineando tu vibración con lo que deseas. Pero no repitas desde la desesperación. Repite desde la emoción, desde el entusiasmo, desde la alegría de saber que tu deseo ya está en camino. Cuando pides de manera repetitiva, te mantienes enfocado y en sintonía con tu deseo, y al hacerlo, el universo comienza a organizar todo a tu favor. Es como si estuvieras afinando una radio para captar la señal perfecta. Cada repetición de tu deseo te acerca más a la frecuencia exacta que atraerá lo que deseas. Cuanto más practiques, más natural te resultará vibrar en la frecuencia de tu deseo y más rápido se manifestará. Conclusión: pide y deja que el universo te sorprenda. Pedir al universo es un arte y una ciencia. No se trata simplemente de expresar un deseo de manera vaga o desesperada, sino de hacerlo con claridad, confianza y vibración alineada. Recuerda que lo que estás pidiendo ya existe en el campo infinito de posibilidades del universo. Tu trabajo es abrirte, confiar y estar listo para recibir. Pide con la certeza de que lo que deseas está en camino hacia ti y deja que el universo te sorprenda de maneras que nunca habrías imaginado. Cuando dominas el arte de pedir, te conviertes en un co-creador consciente de tu realidad y te alineas con el flujo natural de la abundancia, el amor y la prosperidad que el universo tiene reservado para ti. Capítulo 4. Alineando mente, cuerpo y espíritu. Pedir con claridad es solo el comienzo del proceso de manifestación. Una vez que has formulado tu deseo, el siguiente paso crucial es asegurarte de que todas las partes de tu ser estén alineadas con lo que has pedido: tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Esta alineación es la clave para atraer y recibir lo que deseas con fluidez. A menudo, las personas luchan por manifestar sus deseos no porque no sepan pedir, sino porque están desconectadas internamente, sus pensamientos, emociones y acciones están desalineados. Este capítulo se centrará en cómo integrar cada parte de ti para que tu energía esté en perfecta armonía con el universo. La mente, el origen de la creación. Todo comienza en la mente. Tus pensamientos son las semillas de la realidad que estás creando, y lo que cultivas en tu mente es lo que eventualmente cosecharás en tu vida. Pero aquí está el desafío: muchas personas viven en un estado mental de caos, con pensamientos contradictorios, negativos o temerosos que nublan su capacidad de manifestar con claridad. Si tus pensamientos están constantemente girando en torno a la duda, la preocupación o el miedo, estarás emitiendo una señal vibratoria que atraerá más de esas mismas energías a tu vida. Para que puedas alinearte con tus deseos, debes primero dominar tu mente.
Esto no significa que nunca tengas pensamientos negativos, sino que aprendas a dirigir tu enfoque hacia lo que quieres en lugar de lo que temes. El enfoque mental es la herramienta más poderosa que tienes para crear la realidad que deseas. La mente es como un proyector, y lo que proyectas en tu mundo interior es lo que verás reflejado en tu mundo exterior. Para alinear tu mente con lo que deseas, necesitas entrenarla para que se mantenga enfocada en pensamientos positivos y constructivos. Aquí te doy algunos pasos para lograrlo. Practica la visualización consciente. Cada día, dedica al menos unos minutos a visualizar lo que deseas, no solo en términos de imágenes, sino también en cuanto a las emociones que sentirías al tenerlo. Haz de esta práctica algo constante, porque tu mente se fortalece con la repetición. Cuanto más visualizas tu vida ideal, más real comienza a sentirse para ti y más claro será el camino hacia su manifestación. Identifica y elimina pensamientos limitantes. A lo largo de tu vida, es posible que hayas absorbido creencias y pensamientos limitantes que ahora operan en segundo plano, impidiendo que te alinees con tus deseos. Pregúntate, ¿qué pensamientos tengo regularmente sobre mí mismo, sobre el dinero, el amor o la salud? ¿Son estos pensamientos compatibles con lo que quiero atraer? Si no es así, trabaja activamente para cambiarlos. La autoobservación es clave aquí. Cada vez que notes un pensamiento negativo o limitante, reemplázalo con uno positivo. Usa afirmaciones poderosas. Las afirmaciones son declaraciones positivas que reprograman tu mente y te ayudan a cambiar tu vibración. Por ejemplo, si tienes miedo de no lograr lo que deseas, una afirmación como estoy en perfecta sintonía con el universo y todo lo que deseo llega a mí en el momento perfecto puede ayudarte a alinear tu mente con la confianza y la certeza. Tu mente es el campo fértil donde los deseos toman forma. Cuando dominas tus pensamientos y los diriges conscientemente hacia lo que deseas, comienzas a enviar una señal clara al universo, una señal de que estás listo para recibir lo que has pedido. El cuerpo, el vehículo de la manifestación. Aunque el poder de la mente es inmenso, tu cuerpo juega un papel igualmente crucial en el proceso de manifestación. Tu cuerpo es el vehículo a través del cual tus deseos se materializan en el mundo físico. Si tu mente está alineada con tus deseos, pero tu cuerpo está bloqueado por tensiones, estrés o hábitos poco saludables, podrías estar impidiendo que la energía fluya hacia ti de manera óptima. El cuerpo y la mente están intrínsecamente conectados. Lo que piensas afecta directamente cómo te sientes físicamente, y lo que haces con tu cuerpo influye en tu estado mental y emocional. Cuando tu cuerpo está en un estado de bienestar, energía y vitalidad, te sientes más capaz de manifestar lo que deseas. La energía fluye sin restricciones y te conviertes en un canal claro para recibir la abundancia del universo. Para alinear tu cuerpo con tus deseos, aquí hay algunos principios que puedes seguir. Cuida tu energía física. Esto incluye mantener una alimentación saludable, hacer ejercicio regularmente y dormir lo suficiente. El cuerpo es un reflejo de cómo te cuidas a ti mismo. Si te estás alimentando con comida chatarra, descuidando el descanso o evitando el movimiento físico, estarás emitiendo una señal de desalineación. Cuanto más te cuides, más alto será tu nivel vibratorio y más fácilmente atraerás lo que deseas. Escucha a tu cuerpo. El cuerpo siempre está enviando señales. A veces, esas señales son ligeras molestias que podrían ser un reflejo de desalineación con tu ser interior. Si ignoras esas señales, podrían convertirse en problemas más grandes. Escuchar a tu cuerpo y responder a sus necesidades es una forma de honrar la energía que te conecta con el universo. El bienestar físico es fundamental para la manifestación. Mantén tu cuerpo en movimiento.
La energía debe fluir, y uno de los mayores bloqueos en el proceso de manifestación ocurre cuando la energía en tu cuerpo se estanca. El ejercicio, la danza, el yoga y cualquier forma de movimiento ayudan a que la energía fluya libremente por todo tu ser. Un cuerpo en movimiento está más en sintonía con el flujo del universo. Cuando tu cuerpo está alineado con tus deseos, te sientes más conectado con la tierra, más presente y más capaz de actuar sobre las oportunidades que el universo te presenta. Tu cuerpo es tu ancla en el mundo físico, y cuando estás sano y equilibrado, se convierte en una herramienta poderosa para la manifestación. El espíritu, la conexión divina con el universo. La mente y el cuerpo son esenciales en el proceso de manifestación, pero el tercer y más elevado componente de este triángulo es el espíritu. El espíritu es tu conexión directa con la energía infinita del universo, y cuando te alineas espiritualmente con tus deseos, te alineas con el flujo natural de la creación. El espíritu no conoce limitaciones. Mientras que la mente puede dudar y el cuerpo puede fatigarse, el espíritu siempre está en un estado de perfección y expansión. El desafío es aprender a sintonizarte con esa parte de ti que es eterna y que siempre está conectada con la fuente de toda creación. El espíritu es tu verdadero ser, y cuando actúas desde esa conexión espiritual, el universo responde de maneras que van más allá de lo que tu mente racional podría imaginar. Para alinear tu espíritu con tus deseos, puedes seguir estos pasos. Practica la meditación. La meditación es una de las formas más poderosas de conectarte con tu ser interior y con el flujo del universo. A través de la meditación, calmas la mente, relajas el cuerpo y permites que tu espíritu se exprese. La meditación te coloca en un estado de receptividad, donde puedes recibir orientación y claridad sobre tus deseos y los pasos a seguir. Conéctate con tu intuición. La intuición es la voz de tu espíritu hablándote. Es esa sensación interna que te guía hacia el camino correcto, que te da respuestas sin necesidad de una razón lógica. Escuchar y seguir tu intuición es una forma de permitir que tu espíritu te guíe hacia tus deseos. Cuanto más practiques escuchar esa voz interna, más alineado estarás con tu propósito. Vive en un estado de gratitud y amor. El amor y la gratitud son las frecuencias más altas en las que puedes vibrar, y cuando las practicas regularmente, te alineas automáticamente con la energía de tu espíritu. El espíritu es puro amor y gratitud, y cuando vibras en esas frecuencias, te conectas profundamente con tu ser más elevado. Esto no solo te ayuda a manifestar lo que deseas, sino que te coloca en un estado de flujo con el universo. La importancia de la coherencia entre mente, cuerpo y espíritu. La verdadera magia ocurre cuando tu mente, cuerpo y espíritu están trabajando juntos en armonía. A menudo, cuando una parte de ti está desalineada, puedes sentir que el proceso de manifestación se ralentiza o se bloquea. Quizás tienes pensamientos positivos y tus intenciones están claras, pero tu cuerpo está agotado o tu energía espiritual está desconectada. O tal vez sientes una fuerte conexión espiritual, pero tus pensamientos están llenos de duda y miedo. La clave es lograr coherencia en todas las áreas de tu ser. Esta coherencia crea un campo de energía poderoso que actúa como un imán para atraer lo que deseas. Cuando tus pensamientos, emociones, acciones y energía espiritual están alineados, el universo responde rápidamente. Estás en sintonía con el flujo natural de la creación, y todo lo que necesitas llega a ti sin esfuerzo. Conclusión: la alineación es el camino hacia la manifestación fluida. El proceso de manifestación no es solo un acto mental o emocional. Es una integración completa de todo tu ser. Cuando tu mente está clara, tu cuerpo está vibrante y tu espíritu está conectado, te conviertes en un canal puro para recibir lo que el universo tiene reservado para ti.
Alinear tu mente, cuerpo y espíritu es el verdadero secreto para manifestar tus deseos de manera fluida y sin esfuerzo. Esta coherencia te coloca en el flujo de la vida, donde la abundancia, el amor y la prosperidad se convierten en tus compañeros constantes. Capítulo 5. Vibra con tu deseo. Ya has aprendido a pedir con claridad y has comenzado el proceso de alinear tu mente, cuerpo y espíritu. Pero para que tu deseo realmente tome forma en el mundo físico, necesitas hacer algo aún más poderoso: vibrar en sintonía con lo que deseas. Todo en el universo, incluido tú y tus deseos, está compuesto de energía que vibra a diferentes frecuencias. Tus deseos existen en una vibración específica y para atraerlos a tu vida, debes asegurarte de que tu propia energía esté alineada con esa frecuencia. En este capítulo, exploraremos cómo elevar tu vibración y mantenerla alineada con tus deseos para que el universo pueda responder rápidamente y con precisión. La vibración como el lenguaje del universo. Antes de adentrarnos en cómo elevar tu vibración, es importante comprender qué es exactamente la vibración y por qué es crucial en el proceso de manifestación. Todo, desde la mesa en la que estás apoyado hasta tus pensamientos, está hecho de partículas de energía que vibran a una velocidad específica. Lo que llamamos realidad física es simplemente energía en una forma densa, mientras que lo que consideramos espiritual o emocional son formas más sutiles de energía. El universo no responde a las palabras que dices, sino a la vibración que emites. Cuando piensas, hablas o actúas, estás emitiendo una vibración que corresponde a tu estado emocional y mental. Si estás vibrando en una frecuencia alta de amor, gratitud y abundancia, atraerás personas, experiencias y oportunidades que coincidan con esa frecuencia. Si, por el contrario, estás vibrando en la frecuencia del miedo, la duda o la escasez, atraerás más de esas mismas energías. La ley de la atracción se basa en este principio: la energía similar atrae energía similar. Si tu deseo está vibrando a una frecuencia de abundancia, pero tú estás vibrando en una frecuencia de carencia, habrá una desconexión. No importa cuánto lo pidas, el universo solo puede entregarte aquello con lo que estés en sintonía vibratoria. Por eso es crucial que aprendas a elevar tu vibración y a mantenerla alineada con la energía de lo que deseas manifestar. ¿Cómo identificar tu vibración actual? El primer paso para alinear tu vibración con tus deseos es identificar dónde estás vibrando en este momento. Puedes hacer esto observando tus emociones y tu estado mental a lo largo del día. Las emociones son el indicador más claro de tu vibración. Cuando te sientes bien, cuando experimentas emociones como alegría, gratitud, amor y entusiasmo, significa que estás vibrando en una frecuencia alta. Por el contrario, cuando te sientes ansioso, frustrado, enojado o desmotivado, tu vibración es baja. Haz un inventario de tus emociones predominantes durante los últimos días. Pregúntate, ¿cómo me he sentido la mayor parte del tiempo? ¿Estoy experimentando emociones que me hacen sentir ligero, expansivo y lleno de vida? ¿O me siento atrapado, pesado y estresado? Este simple ejercicio te dará una idea clara de dónde estás vibrando. Una vez que hayas identificado tu vibración actual, el siguiente paso es elevarla conscientemente. No puedes atraer lo que deseas si estás atrapado en una vibración que no coincide con ese deseo. Necesitas elevar tu energía para que esté en sintonía con la energía de lo que quieres manifestar. Herramientas para elevar tu vibración. A continuación, exploraremos algunas herramientas y técnicas que puedes utilizar para elevar tu vibración y mantenerla alineada con tus deseos. Gratitud, la vibración más alta. La gratitud es una de las formas más rápidas y efectivas de elevar tu vibración. Cuando te sientes agradecido, estás emitiendo una señal de satisfacción, plenitud y abundancia.
El universo responde a esa vibración trayendo más razones para que te sientas agradecido. La gratitud no solo te ayuda a atraer más cosas positivas, sino que también te conecta con la vibración de lo que ya tienes. Esto te coloca en un estado de recepción en lugar de necesidad. Cada mañana, antes de comenzar tu día, dedica unos minutos a escribir o pensar en al menos 3 cosas por las que te sientas profundamente agradecido. Pueden ser cosas simples, como tener un lugar cómodo para dormir, tener comida en tu mesa o tener la oportunidad de perseguir tus sueños. Siente realmente esa gratitud en tu corazón. La clave no es solo pensar en lo que agradeces, sino experimentar la emoción de gratitud. Al practicar la gratitud de manera regular, elevarás tu vibración de forma natural y empezarás a notar cómo cambian las experiencias y las personas que atraes a tu vida. Visualización emocionalmente cargada. La visualización es una técnica poderosa para manifestar, pero su verdadero poder reside en la emoción que la acompaña. Cuando visualizas lo que deseas, debes hacerlo con un profundo sentido de emoción positiva. No es suficiente ver la imagen en tu mente, necesitas sentir como si ya estuvieras viviendo esa realidad. Imagina que deseas manifestar un nuevo trabajo. No solo te veas sentado en una nueva oficina o recibiendo un cheque de pago. Siente la emoción de satisfacción, orgullo y alegría de haber conseguido ese trabajo. Siente la libertad financiera y el sentido de propósito que te traerá. Cuanto más emociones puedas asociar a tu visualización, más fuerte será la señal vibratoria que enviarás al universo. La emoción es el puente entre la energía y la realidad física. Si puedes sentir lo que quieres como si ya lo tuvieras, estás alineando tu vibración con esa experiencia y el universo responderá trayéndotela. Afirmaciones positivas. Las afirmaciones son declaraciones poderosas que te ayudan a reprogramar tu mente subconsciente y a cambiar tu vibración. Cuando repites afirmaciones positivas de manera consistente, comienzas a creer en ellas y, al hacerlo, elevas tu vibración para alinearte con la realidad que estás afirmando. El truco con las afirmaciones es asegurarte de que te resuenen emocionalmente. No se trata solo de decir palabras, debes sentir lo que estás afirmando. Por ejemplo, en lugar de decir simplemente soy rico, podrías afirmar, me siento increíblemente bendecido por la abundancia financiera que fluye hacia mí con facilidad. Cuando sientes esas palabras en lo más profundo de tu ser, comienzas a cambiar tu vibración. Repite tus afirmaciones cada mañana y cada noche, o cuando sientas que tu vibración está bajando. Cuanto más repitas estas declaraciones positivas, más comenzarás a alinearte con la energía de lo que deseas. Movimiento y ejercicio. El movimiento físico es una excelente manera de elevar tu vibración. Cuando te mueves, ya sea a través del ejercicio, el baile o incluso una caminata en la naturaleza, estás ayudando a que la energía fluya libremente por todo tu cuerpo. El movimiento eleva tu nivel de endorfinas, las hormonas de la felicidad, lo que a su vez eleva tu vibración. Si te sientes atrapado o en una vibración baja, sal a caminar, baila tu canción favorita o practica yoga. El simple acto de mover tu cuerpo cambia tu energía interna y cuando tu energía interna cambia, tu vibración se eleva. Entorno positivo. El entorno en el que te encuentras tiene un gran impacto en tu vibración. Rodéate de personas, lugares y cosas que te inspiren, que te hagan sentir bien y que eleven tu energía. Si te rodeas de negatividad, quejas o energía densa, será más difícil mantener una vibración alta. Haz un inventario de tu entorno físico y social. Pregúntate, ¿me rodeo de personas que apoyan mis sueños y me inspiran? ¿Mi hogar es un lugar donde me siento en paz y elevado? Si la respuesta es no, es posible que necesites hacer algunos cambios.
Puede que tengas que alejarte de ciertas personas o transformar tu entorno físico para que sea un reflejo de la energía que deseas atraer. Manteniendo una vibración alta constantemente. Elevar tu vibración es esencial, pero también lo es mantenerla alta de manera constante. Vivimos en un mundo lleno de estímulos externos, y es fácil dejar que factores externos bajen tu vibración. Es natural que experimentes altibajos emocionales, pero cuanto más practiques las herramientas que hemos explorado, más fácil será para ti regresar rápidamente a una vibración alta. La clave es la conciencia continua. Debes estar constantemente consciente de cómo te sientes y qué pensamientos están dominando tu mente. Cuando notes que tu vibración está bajando, haz algo para cambiarla. No esperes a que la negatividad se instale. Y usa las herramientas que hemos discutido para volver a sintonizarte con la energía de lo que deseas. Conclusión: vibrar en alineación con tus deseos. Vibrar con tu deseo significa convertirte en la energía de lo que quieres atraer. No es algo que se logra solo con pensamientos o palabras, es un estado de ser. Cuando alineas tu vibración con lo que deseas, te conviertes en un imán natural para esas experiencias. Recuerda, el universo no responde a lo que pides, responde a quién eres y cómo vibras. Cuanto más eleves tu vibración y te mantengas alineado con la frecuencia de lo que deseas, más rápido verás cómo esas manifestaciones comienzan a tomar forma en tu realidad. Capítulo 6. Desbloquear creencias limitantes. A pesar de que has aprendido a pedir con claridad, has alineado tu vibración y estás trabajando activamente para manifestar tus deseos, existe un elemento clave que puede detener o bloquear el flujo de la manifestación: las creencias limitantes. Estas creencias, muchas veces inconscientes, son como obstáculos en tu camino, impidiendo que la energía fluya de manera libre y natural hacia lo que deseas. En este capítulo, vamos a profundizar en cómo identificar, desafiar y transformar esas creencias limitantes para que puedas abrir las puertas a la manifestación sin restricciones. ¿Qué son las creencias limitantes? Una creencia limitante es una idea profundamente arraigada que tienes sobre ti mismo, sobre el mundo o sobre cómo funciona la vida, que actúa como una barrera para tu éxito, felicidad o crecimiento. Estas creencias son como lentes a través de los cuales ves la realidad. Si esos lentes están distorsionados, verás el mundo de manera limitada, sin importar cuántas oportunidades se presenten ante ti. Algunas creencias limitantes comunes son: no soy lo suficientemente bueno. Esta es una creencia profundamente arraigada en muchas personas. Puede manifestarse como el miedo al fracaso, la duda sobre tus habilidades o la sensación constante de que no mereces el éxito o la felicidad. El dinero es difícil de conseguir. Muchas personas crecen con la idea de que el dinero es escaso, que solo algunas personas pueden ser ricas o que para ganar dinero hay que sacrificarse y sufrir. Esta creencia crea un bloqueo energético alrededor de la abundancia financiera. El amor es complicado. Este tipo de creencia limita tus relaciones románticas. Si crees que el amor siempre es doloroso o que las relaciones son difíciles por naturaleza, atraerás experiencias que reflejen esa creencia. No puedo cambiar mi realidad. Este es uno de los bloqueos más grandes para la manifestación. Si crees que estás atrapado en las circunstancias actuales, que las cosas simplemente son como son y no puedes hacer nada para cambiarlas, te estarás autosaboteando sin siquiera darte cuenta. Estas creencias limitantes no siempre son evidentes en nuestra mente consciente. De hecho, la mayoría de ellas operan en el nivel subconsciente, moldeando nuestras decisiones, acciones y emociones sin que lo notemos. Sin embargo, tienen un impacto directo en tu vibración y en lo que atraes a tu vida. La clave para manifestar lo que deseas es identificar y liberar esas creencias limitantes. ¿De dónde provienen las creencias limitantes?
Las creencias limitantes suelen ser el resultado de las experiencias de vida tempranas, la cultura, la educación y la influencia de las personas que nos rodean. Desde una edad temprana, absorbemos las creencias de nuestros padres, maestros, amigos y la sociedad. Estas creencias pueden no haber sido intencionadas, pero se convierten en la base de cómo percibimos la realidad. Por ejemplo, si creciste en un entorno donde siempre se habló de la dificultad de ganar dinero, es probable que hayas adoptado la creencia de que el dinero es difícil de conseguir. O si viste a tus padres luchar con problemas de autoestima o en sus relaciones, podrías haber interiorizado la idea de que el amor o el éxito son cosas complicadas o imposibles de alcanzar. Lo importante aquí no es culpar a nadie por esas creencias, sino reconocer que ahora tienes el poder de cambiarlas. Tú no eres tus creencias, pero tus creencias crean tu realidad. Y lo que crees es algo que puedes cambiar con conciencia, voluntad y práctica. ¿Cómo identificar tus creencias limitantes? El primer paso para liberar las creencias limitantes es identificarlas. Como mencionamos, estas creencias suelen estar en el subconsciente, por lo que es necesario traerlas a la superficie. Aquí hay algunos ejercicios que puedes utilizar para identificar tus creencias limitantes. Hazte preguntas poderosas. Las preguntas son herramientas poderosas para revelar lo que está escondido en tu mente subconsciente. Pregúntate: ¿qué pienso realmente sobre el dinero, el amor, el éxito, la salud? ¿Qué creencias me han enseñado mis padres o la sociedad sobre estos temas? ¿Qué pensamientos recurrentes tengo cuando se trata de alcanzar mis metas? ¿Qué excusas o justificaciones uso para no avanzar hacia mis sueños? Al responder estas preguntas de manera honesta, comenzarás a notar patrones y creencias que pueden estar frenándote. Observa tus emociones y comportamientos. Tus emociones y acciones son un reflejo directo de tus creencias. Si constantemente te sientes ansioso, frustrado o enojado en relación con ciertas áreas de tu vida, es probable que haya una creencia limitante detrás de esas emociones. Por ejemplo, si siempre te sientes estresado cuando piensas en el dinero, podrías tener una creencia subconsciente de escasez. La emoción es el indicador de la creencia. Si te sientes mal, es porque una creencia limitante está activa. Identifica las áreas estancadas de tu vida. Si hay una parte de tu vida donde sientes que no avanzas, donde te encuentras repitiendo los mismos patrones negativos una y otra vez, es muy probable que una creencia limitante esté operando allí. Pregúntate: ¿qué pienso realmente sobre esta situación? Las áreas donde experimentas el mayor estancamiento suelen estar controladas por creencias limitantes que necesitan ser liberadas. ¿Cómo transformar creencias limitantes? Una vez que hayas identificado una creencia limitante, el siguiente paso es transformarla. Cambiar una creencia limitante no es algo que suceda de la noche a la mañana, pero con paciencia, práctica y compromiso, puedes reprogramar tu mente para sostener nuevas creencias que te apoyen en la creación de la vida que deseas. Aquí tienes algunas herramientas para hacerlo. Desafía la creencia. Cuestiona la validez de esa creencia. Pregúntate: ¿de dónde viene esta creencia? ¿Es realmente cierta? ¿Qué evidencia tengo de que esta creencia es falsa? ¿Qué resultados estoy obteniendo en mi vida por mantener esta creencia? Muchas veces, cuando examinas una creencia limitante de cerca, te das cuenta de que no tiene una base sólida. Al desafiarla, comienzas a debilitar su poder sobre ti. Cambia la narrativa. Una vez que hayas identificado y desafiado la creencia, es hora de reemplazarla por una nueva narrativa que te sirva. Esto implica elegir conscientemente una nueva creencia que sea más positiva y empoderadora.
Por ejemplo, si has identificado la creencia limitante "el dinero es difícil de conseguir", podrías reemplazarla con "el dinero fluye hacia mí con facilidad y sin esfuerzo". La repetición constante de esta nueva creencia ayudará a reprogramar tu mente. Afirmaciones diarias. Las afirmaciones son una herramienta poderosa para cambiar las creencias limitantes. Repite afirmaciones que reflejen la nueva creencia que quieres incorporar. Por ejemplo, soy merecedor de todo lo bueno que el universo tiene para ofrecerme. Estoy alineado con la abundancia en todas las áreas de mi vida. El éxito y la felicidad son mi derecho de nacimiento. El dinero fluye hacia mí sin esfuerzo y con gratitud. Las afirmaciones repetidas de manera consistente crean nuevos caminos neuronales en tu cerebro, lo que permite que las nuevas creencias se conviertan en tu realidad. Visualización creativa. Imagina cómo sería tu vida si ya no tuvieras esa creencia limitante. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo actuarías? ¿Qué resultados obtendrías? La visualización te ayuda a crear una nueva imagen interna de ti mismo, libre de las limitaciones del pasado. Cuanto más te visualices viviendo de acuerdo con tus nuevas creencias, más rápidamente comenzarás a ver cambios en tu realidad externa. Reforzamiento positivo a través de la acción. Las creencias no solo se cambian a nivel mental o emocional, también se refuerzan a través de las acciones. Comienza a actuar como si ya tuvieras esa nueva creencia en tu vida. Si tu nueva creencia es que el dinero fluye hacia mí con facilidad, comienza a tomar acciones que reflejen esa creencia. Tal vez inviertas en algo que has estado posponiendo por miedo o te permitas gastar dinero en algo que te haga sentir bien. La acción es una de las formas más poderosas de reprogramar tus creencias. El poder de soltar las creencias limitantes. Soltar una creencia limitante es un proceso liberador. Cada vez que liberas una creencia que te ha estado frenando, abres espacio para que nuevas oportunidades, abundancia y experiencias fluyan hacia ti. Es como quitar un tapón que estaba bloqueando el flujo de energía en tu vida. Una vez que ese tapón se retira, la energía fluye libremente y comienzas a manifestar con mayor facilidad. Recuerda, no estás atado a las creencias con las que creciste o que has sostenido durante años. Las creencias no son verdades absolutas, son simplemente pensamientos que has repetido hasta que se han convertido en tu realidad. Y si puedes cambiar tus pensamientos, puedes cambiar tus creencias. Y si puedes cambiar tus creencias, puedes cambiar tu realidad. Conclusión: libérate para manifestar. Las creencias limitantes son uno de los mayores bloqueos en el proceso de manifestación. Pero una vez que las identificas, las desafías y las transformas, te liberas de esas cadenas invisibles que han estado frenando tu éxito y abundancia. Cuando limpias tu mente de las creencias limitantes, te alineas completamente con el flujo del universo, permitiendo que todo lo que deseas llegue a ti sin esfuerzo. Libérate, confía en tu poder y permite que las creencias que te empoderan guíen el camino hacia la manifestación de tus sueños. Capítulo 7. Permitir que lo bueno llegue a ti. Has pedido con claridad, te has alineado con tu deseo y has comenzado a transformar las creencias limitantes que te mantenían estancado. Ahora llegamos a uno de los pasos más cruciales y a menudo el más subestimado, en el proceso de manifestación: permitir que lo bueno llegue a ti. Este es el punto donde la mayoría de las personas encuentran resistencia, sin darse cuenta de que, aunque han hecho todo el trabajo interno, están bloqueando sin querer el flujo de lo que han pedido. Permitir no es pasividad ni falta de acción, es una actitud de apertura, receptividad y confianza en el proceso del universo. En este capítulo, exploraremos por qué permitir es clave para manifestar tus deseos y cómo puedes soltar la resistencia para que lo que has pedido llegue a ti sin esfuerzo. El arte de permitir.
Permitir es el momento en que te haces a un lado y dejas que el universo haga su parte. Has pedido. Y has trabajado en ti mismo, pero ahora debes dar un paso atrás y confiar en que el universo responderá a tu vibración. Sin embargo, la mayoría de las personas no permiten con facilidad. En lugar de confiar, se aferran al control, tratando de gestionar cada detalle del proceso. Este deseo de control crea resistencia y frena el flujo natural de la manifestación. Permitir es la habilidad de soltar el control y confiar en que lo que has pedido ya está en camino hacia ti. Es el paso final en la creación consciente, porque te sitúa en un estado de plena confianza y apertura, permitiendo que el universo organice los detalles a su manera. El problema es que cuando intentamos controlar cómo y cuándo llegará lo que deseamos, cerramos las puertas a las infinitas posibilidades que el universo tiene para nosotros. El permitir requiere que confíes en algo más grande que tú. Requiere que te liberes del apego a los resultados específicos y de la creencia de que todo debe suceder de la forma en que lo imaginas. Esto puede ser difícil, especialmente si estás acostumbrado a controlar todo en tu vida. Pero cuando permites, abres la puerta para que el universo te sorprenda con soluciones y oportunidades que podrían exceder tus expectativas. La resistencia, el mayor bloqueo para permitir. El mayor obstáculo para permitir es la resistencia. La resistencia se manifiesta de muchas formas: duda, miedo, impaciencia, obsesión con los detalles o un deseo desesperado de que algo suceda. Cuando sientes resistencia, tu energía se contrae y comienzas a vibrar en una frecuencia de tensión y control, lo que impide que la energía fluya de manera libre hacia ti. Piénsalo como una manguera de jardín. Cuando permites que el agua fluya libremente, riega el jardín sin problemas. Pero si doblas la manguera, el flujo se detiene o se ralentiza. La resistencia es como doblar la manguera de la manifestación. Cuando resistes, cortas el flujo natural del universo, y aunque lo que deseas está en camino, no puede llegar a ti con facilidad. Algunas formas comunes de resistencia son: el deseo de controlarlo todo. Querer tener el control de cada detalle de cómo y cuándo sucederán las cosas crea una tensión que interrumpe el proceso natural del universo. El control surge del miedo y la desconfianza en el proceso. La impaciencia. Cuando estás impaciente, envías una señal de que no confías en que el universo sabe cuándo es el mejor momento para ti. La impaciencia es resistencia disfrazada, porque vibras en una frecuencia de falta en lugar de abundancia. La obsesión con el resultado, estar constantemente preocupado por el resultado o revisando si lo que pediste está por llegar, es otra forma de resistencia. Es como sembrar una semilla y desenterrarla constantemente para ver si está creciendo. No permites que el proceso natural de crecimiento ocurra. Como soltar la resistencia. Soltar la resistencia no es algo que sucede de inmediato, pero con práctica y conciencia, puedes entrenarte para permitir con mayor facilidad. Aquí tienes algunas estrategias para liberar la resistencia y abrirte a recibir lo que has pedido. Practica la confianza activa. La confianza activa significa que, aunque no puedas ver todavía el resultado, sigues confiando en que el universo está trabajando en tu favor. Una forma de cultivar esta confianza es recordar momentos pasados en los que confiaste en el proceso y recibiste lo que deseabas, incluso si no sucedió de la manera que esperabas. Cuando recuerdas que el universo siempre ha estado de tu lado, puedes soltar más fácilmente el control. Enfócate en el presente. A menudo, la resistencia surge porque estamos demasiado enfocados en el futuro, preocupados por lo que vendrá. Al enfocarte en el presente y disfrutar del momento actual, liberas la presión del cuándo y el cómo, lo que permite que el flujo de energía se acelere. Haz cosas que disfrutes y que te mantengan en un estado de gratitud y alegría, porque estas emociones te colocan en una vibración alta que atrae lo que deseas.
Haz las paces con la incertidumbre. La vida está llena de incertidumbre y parte de permitir es aprender a estar cómodo con lo desconocido. Cuando puedes hacer las paces con el hecho de que no puedes prever todos los detalles, te abres a recibir de maneras que podrían sorprenderte. Recuerda, lo que has pedido puede llegar a ti de una forma completamente diferente a lo que imaginas, pero eso no significa que sea menos valioso. A menudo, el universo tiene un plan mejor para ti. Y usa afirmaciones de rendición. Las afirmaciones no solo son útiles para elevar tu vibración, también pueden ayudarte a liberar la resistencia. Algunas afirmaciones útiles para soltar el control incluyen: confío en que el universo está trabajando para mi bien superior. Permito que lo que deseo fluya hacia mí de manera perfecta y en el tiempo perfecto. Suelto la necesidad de controlar el proceso y confío en el flujo natural de la vida. Repetir estas afirmaciones diariamente te ayudará a reprogramar tu mente para permitir y soltar la resistencia. Desapégate del resultado. El desapego no significa que dejes de desear lo que quieres, sino que dejas de aferrarte a cómo y cuándo sucederá. El apego es una forma de miedo, porque surge del temor de no obtener lo que deseas. Desapegarte del resultado no significa renunciar a tu deseo, sino confiar en que el universo te dará exactamente lo que necesitas en el momento adecuado. Cuando te desapegas, estás diciendo al universo que confías plenamente en su capacidad para manejar los detalles, y eso abre el flujo para que lo que deseas llegue más rápido. Permitir no es pasividad. Es importante aclarar que permitir no significa no tomar acción. Muchas personas piensan que permitir es sentarse y esperar a que las cosas sucedan sin hacer nada. Sin embargo, permitir implica tomar acción inspirada. Una vez que has pedido y estás alineado vibratoriamente con tu deseo, es probable que recibas inspiración o ideas sobre acciones que puedes tomar para acercarte a tu meta. Estas acciones no son forzadas ni surgen desde la ansiedad, son acciones que fluyen desde un lugar de confianza y alineación. Cuando permites, te abres a recibir señales del universo sobre los próximos pasos a seguir. La acción inspirada es parte del proceso de permitir, porque demuestra que estás alineado con lo que el universo está trayendo hacia ti. La diferencia entre acción forzada y acción inspirada es cómo te sientes al hacerla. Si sientes que estás luchando, forzando o intentando controlar el proceso, entonces no estás permitiendo. La acción inspirada, por otro lado, fluye fácilmente y te llena de emoción y confianza. El poder de la paciencia y el tiempo divino. Otro aspecto clave de permitir es desarrollar una actitud de paciencia y confianza en el tiempo divino. El tiempo divino no siempre coincide con el tiempo que imaginamos o deseamos. A veces, lo que pedimos tarda más de lo que esperábamos en manifestarse, no porque algo esté mal, sino porque el universo está organizando las circunstancias perfectas para que se manifieste en el momento adecuado. Es importante recordar que el universo tiene una visión más amplia de lo que realmente necesitamos. Lo que deseamos puede estar en camino, pero puede que lleguen primero lecciones, experiencias o personas que nos preparen para recibirlo plenamente. La paciencia no es solo la espera, sino la confianza activa de que el proceso está en marcha, incluso si no lo puedes ver todavía. Cada vez que sientes frustración o impaciencia, es útil recordarte que el tiempo divino siempre está a tu favor. Las cosas pueden parecer que no están sucediendo a la velocidad que esperas, pero el universo está orquestando eventos de maneras que muchas veces no podemos comprender hasta que todo se revela en su totalidad. Conclusión: deja que el universo te entregue lo que es tuyo. Permitir es el paso final y más liberador en el proceso de manifestación. Es el arte de confiar en que todo lo que has pedido, todo lo que has alineado vibracionalmente, ya está en camino hacia ti.
Al aprender a soltar la resistencia, desapegarte del resultado y confiar en el tiempo divino, abres las puertas para que el universo te entregue lo que es tuyo de manera perfecta y sin esfuerzo. Permite que el flujo de la vida te guíe. Permite que el universo te sorprenda con oportunidades y soluciones que no habías imaginado. Confía en que todo lo que deseas está en camino y, mientras esperas, disfruta del viaje de creación consciente. Capítulo 8. La paciencia en la manifestación. La paciencia es una virtud a menudo pasada por alto en el proceso de manifestación, pero es una de las claves más importantes para permitir que tus deseos se materialicen en el mundo físico. En este punto, ya has aprendido a pedir, a alinearte vibracionalmente, a trabajar con tus creencias limitantes y a permitir que el universo haga su trabajo. Sin embargo, para que todo lo que has sembrado crezca y florezca, necesitas desarrollar la paciencia. La paciencia no es simplemente esperar pasivamente. Es un acto activo de confianza, de saber que todo lo que has pedido está en camino y llegará en el momento perfecto. En este capítulo, aprenderás por qué la paciencia es esencial para la manifestación y cómo cultivarla sin caer en la impaciencia o la duda. El tiempo divino es el tiempo humano. Uno de los mayores desafíos que las personas enfrentan en la manifestación es la desconexión entre el tiempo divino y el tiempo humano. Como seres humanos, tendemos a tener expectativas sobre cuándo y cómo deberían suceder las cosas. A menudo, cuando pedimos algo, tenemos un plazo en mente, queremos que suceda lo antes posible o en un momento específico. Sin embargo, el universo opera de manera diferente. El tiempo divino no está limitado por nuestras expectativas. En lugar de trabajar en función de fechas u horarios, el universo organiza las circunstancias y sincroniza los eventos de manera perfecta para que recibas lo que has pedido cuando estés completamente listo para ello. Esto significa que, aunque desees algo con todo tu corazón, puede que no llegue exactamente en el momento que esperas. Y aquí es donde entra la paciencia. La paciencia te permite confiar en que el universo sabe cuándo es el momento adecuado para ti. A veces, puede parecer que las cosas no se están moviendo, pero en realidad, el universo está trabajando detrás de escena para preparar todo de manera que tu manifestación llegue en el momento justo, cuando las circunstancias sean óptimas. Imagina que plantaste una semilla en la tierra. Sabes que no verás el fruto de esa semilla de inmediato. Necesitas tiempo para que la semilla eche raíces, para que crezca y florezca. Lo mismo ocurre con los deseos que envías al universo. La paciencia es el agua y el sol que permiten que tus deseos crezcan y se manifiesten en el plano físico. La trampa de la impaciencia. La impaciencia es una de las formas más comunes de resistencia. Cuando te sientes impaciente, lo que realmente estás haciendo es vibrar en la frecuencia de la falta o de la carencia. Estás diciendo al universo, en términos vibratorios, que no confías en que las cosas están sucediendo a su debido tiempo. La impaciencia es una señal de duda. Estás emitiendo una vibración que dice, no tengo lo que quiero, y no sé si lo tendré. Esta vibración de falta genera más falta. Aunque el universo ya está trabajando para traerte lo que has pedido, tu impaciencia puede bloquear el flujo de energía. Es como si estuvieras desenterrando la semilla que plantaste cada pocos días para ver si está creciendo. En lugar de permitir que el proceso natural ocurra, interrumpes el ciclo de manifestación. La impaciencia también genera estrés, ansiedad y frustración. Estos estados emocionales no solo disminuyen tu vibración, sino que también crean una barrera entre tú y lo que deseas. Cuando te sientes frustrado o impaciente, estás vibrando en una frecuencia baja, lo que retrasa aún más la manifestación. ¿Cómo cultivar la paciencia en el proceso de manifestación? La paciencia es una habilidad que puedes cultivar conscientemente.
No es algo que simplemente tienes o no tienes, es una práctica diaria que te ayuda a mantener la calma y la confianza mientras el universo organiza las circunstancias a tu favor. Aquí tienes algunas estrategias para desarrollar la paciencia en el proceso de manifestación. Confía en el proceso. La clave para desarrollar la paciencia es recordar que todo sucede en el momento perfecto. Lo que has pedido ya está en camino, incluso si no puedes verlo todavía. La confianza activa es la práctica de mantenerte calmado, sabiendo que lo que es tuyo no te será negado. Puedes practicar esta confianza recordando momentos pasados en los que las cosas funcionaron a tu favor, incluso si no sucedieron como habías planeado. Enfócate en el presente. La impaciencia surge cuando estás demasiado enfocado en el futuro, esperando el resultado. Para cultivar la paciencia, necesitas regresar al momento presente y encontrar gratitud por lo que ya tienes. El presente es el único lugar donde tienes control sobre tu vibración. Cuanto más disfrutes del aquí y el ahora, más rápido parecerá que las cosas se mueven en la dirección que deseas. Cambia tu enfoque de cuándo a cómo me siento. En lugar de preguntarte constantemente cuándo llegará lo que has pedido, enfócate en cómo te sientes en este momento. ¿Estás alineado vibracionalmente con tu deseo? ¿Estás cultivando la emoción de ya tener lo que deseas? Cuanto más te alineas con las emociones de alegría, gratitud y paz, más rápidamente atraerás lo que deseas. Medita y practica la gratitud. La meditación es una herramienta poderosa para calmar la mente y reducir la impaciencia. Al meditar, te conectas con tu ser interior, lo que te ayuda a confiar en el flujo natural del universo. La gratitud, por otro lado, te coloca en una vibración de recepción. Cuando agradeces lo que ya tienes, el universo responde trayendo más razones para que te sientas agradecido. Dedica unos minutos cada día a meditar y agradecer por lo que ya has manifestado, incluso antes de que se haya materializado físicamente. Crea espacio para lo que viene. Parte de permitir y ser paciente es crear espacio en tu vida para lo que has pedido. Esto puede significar organizar tu entorno, soltar cosas o personas que ya no están alineadas con tu vibración, o simplemente hacer cambios en tu rutina diaria. Crear espacio simbólico para lo que deseas envía una señal clara al universo de que estás listo para recibir, sin necesidad de apurarlo. ¿Cómo saber si tu manifestación está en camino? Uno de los mayores desafíos de la paciencia es que a veces parece que nada está sucediendo. Puedes sentirte como si estuvieras estancado, esperando sin ver señales visibles de progreso. Sin embargo, hay maneras de saber si tu manifestación está en camino, incluso si aún no puedes verla en el mundo físico. Las sincronicidades. Cuando estás alineado con tu deseo y el universo está trabajando en ello, comenzarás a notar sincronicidades a tu alrededor. Estas son coincidencias significativas, señales o pistas que te muestran que estás en el camino correcto. Puede ser que escuches a alguien hablar sobre el tema de tu deseo, que veas números repetidos, como el famoso 1111, o que recibas ideas inesperadas. Las sincronicidades son el lenguaje del universo, indicándote que tu manifestación está en marcha. Sentimientos de paz y alineación. Otro signo de que tu manifestación está en camino es que comienzas a sentir una sensación de paz y alineación en tu vida. Aunque lo que has pedido aún no se ha materializado, puedes sentir dentro de ti que todo está bien y que las cosas están moviéndose en la dirección correcta. Esta sensación de confianza interior es una señal de que tu vibración está alineada y de que el universo está respondiendo. Oportunidades inesperadas. A veces, lo que has pedido no llega de la manera que esperas, pero el universo comienza a presentar oportunidades inesperadas que te llevan en la dirección correcta. Tal vez conoces a alguien nuevo que te ofrece una oportunidad de trabajo, o recibes una llamada sorpresa que abre una puerta importante.
Mantente abierto a las oportunidades inesperadas, porque el universo trabaja de maneras misteriosas y a menudo supera nuestras expectativas. La paciencia como parte del proceso de crecimiento. Además de ser una clave para la manifestación, la paciencia también es parte de tu crecimiento personal y espiritual. El tiempo que pasas esperando no es tiempo perdido, es un periodo en el que puedes seguir creciendo, expandiendo tu conciencia y preparándote para recibir lo que has pedido. A veces, el universo retrasa la manifestación porque necesita que te conviertas en la persona capaz de recibir y manejar lo que has pedido. Imagina que deseas manifestar una relación amorosa, pero todavía tienes heridas emocionales sin sanar. El tiempo que pasas esperando esa relación es una oportunidad para sanar, crecer y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Cada desafío que enfrentas mientras esperas es una oportunidad para afinar tu vibración y alinearte aún más con lo que deseas. Este periodo de paciencia no solo te permite evolucionar, sino que también te prepara para recibir de manera más completa y consciente lo que el universo tiene reservado para ti. Cuando lo que has pedido finalmente llegue, estarás en una posición mucho mejor para apreciarlo y mantenerlo. Conclusión: la paciencia es la llave que abre las puertas de la manifestación. La paciencia no es simplemente esperar a que algo suceda, es un acto consciente de confianza en el proceso del universo. Es la clave que abre las puertas para que lo que has pedido llegue a ti en el momento perfecto y de la mejor manera posible. La paciencia es la señal más clara de que confías en que el universo siempre está trabajando a tu favor. Recuerda, lo que es tuyo nunca te será negado. Lo que has pedido ya está en camino, y el tiempo que pasas esperando no es en vano. Es un periodo de crecimiento, preparación y alineación. Mientras practicas la paciencia, el universo está organizando las circunstancias perfectas para entregarte lo que deseas. Mantén tu confianza alta, disfruta del viaje y recuerda que todo lo que has pedido llegará exactamente en el momento en que estés listo para recibirlo. Confía en el proceso y deja que el tiempo divino haga su magia. Capítulo 9. Vivir como si ya lo tienes. Has llegado a un punto crucial en el proceso de manifestación: actuar como si lo que deseas ya fuera una realidad en tu vida. Este concepto, conocido como el principio de vivir como si, es uno de los aspectos más poderosos para atraer y manifestar tus deseos. No se trata de fingir ni de engañarte a ti mismo, sino de alinear tus pensamientos, emociones y acciones con la vibración de lo que ya has pedido, como si ya lo estuvieras experimentando. En este capítulo, exploraremos cómo vivir como si crea una poderosa vibración que atrae lo que deseas con mayor rapidez y precisión. También aprenderás a aplicar este principio en tu vida diaria, de manera auténtica y práctica, para que puedas convertirte en un imán de manifestación consciente. El poder de actuar como si ya lo tuvieras. Todo lo que deseas tiene una vibración específica. Si deseas abundancia financiera, esa vibración es diferente de la vibración de la escasez. Si deseas una relación amorosa saludable, esa vibración es diferente de la vibración de la soledad o la carencia emocional. Para atraer lo que deseas, no basta con pedirlo, debes alinear tu energía y tu vibración con la realidad de ya tenerlo. Cuando actúas como si ya lo tuvieras, envías una señal clara al universo de que estás listo para recibir. Tu mente, tu cuerpo y tu espíritu comienzan a vibrar en sintonía con lo que estás deseando, lo que crea un campo magnético alrededor de ti que atrae circunstancias, personas y oportunidades que coinciden con esa vibración. Imagina por un momento que ya tienes lo que deseas. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué tipo de pensamientos tendrías? ¿Cómo actuarías en tu día a día? La clave de este principio es comenzar a sentir, pensar y actuar desde ese lugar ahora mismo, sin esperar a que el deseo se materialice. El universo responde a lo que eres en este momento, no a lo que podrías ser en el futuro.
Cuanto más actúes y te sientas como si ya tuvieras lo que deseas, más rápido se manifestará en tu realidad física. ¿Cómo aplicar el principio de vivir como si? Para aplicar este principio, necesitas integrar esta mentalidad en tus pensamientos, emociones y acciones diarias. A continuación, te presento algunos pasos para comenzar a vivir como si ya tuvieras lo que deseas. Visualiza y siente. El primer paso para vivir como si es crear una imagen mental clara de lo que deseas y sentir las emociones que tendrías si ya lo estuvieras experimentando. No se trata solo de imaginar tu deseo, sino de conectar emocionalmente con él. Por ejemplo, si deseas manifestar una vida llena de abundancia financiera, siéntete próspero en este momento. Imagina cómo sería abrir tu cuenta bancaria y ver los números que deseas. Siente la alegría, la libertad y la seguridad de saber que el dinero fluye hacia ti con facilidad. Actúa desde la energía del éxito. No tienes que esperar a que se manifiesten tus deseos para empezar a actuar como si ya lo tuvieras. Haz que tus acciones diarias reflejen esa realidad. Si deseas éxito en tu carrera, comienza a tomar decisiones y a comportarte como alguien que ya ha alcanzado ese éxito. ¿Cómo se vestirá esa versión exitosa de ti mismo? ¿Cómo hablará? ¿Qué decisiones tomará? El éxito no es solo un resultado, es una actitud y una vibración. Haz espacio en tu vida para lo que deseas. Parte de actuar como si significa prepararte para recibir. Si deseas una nueva relación, por ejemplo, asegúrate de que tu vida tenga espacio para que esa persona entre. Esto podría significar organizar tu hogar de manera que se sienta acogedor y abierto a una pareja, o incluso liberar tiempo en tu agenda para tener espacio para una nueva relación. Si deseas abundancia financiera, comienza a actuar como si ya fueras financieramente responsable, creando presupuestos, ahorrando y tomando decisiones inteligentes sobre el dinero. Crear espacio para lo que deseas es una forma poderosa de atraerlo. Habla y piensa desde la realidad que deseas. La manera en que hablas y piensas sobre tu vida también debe alinearse con lo que deseas manifestar. Si hablas constantemente desde la carencia, la duda o la preocupación, estarás reforzando una vibración que no coincide con tus deseos. Comienza a hablar sobre tu vida como si ya estuvieras experimentando lo que deseas. Por ejemplo, si estás manifestando un nuevo trabajo, en lugar de decir ojalá encuentre algo mejor, podrías decir, estoy emocionado por las nuevas oportunidades profesionales que ya están llegando a mi vida. El poder de tus palabras es inmenso, porque cada vez que hablas, refuerzas tu vibración. Rodéate de inspiración y energía positiva. Vivir como si también implica crear un entorno que apoye tus deseos. Rodéate de personas que refuercen tus aspiraciones, que te inspiren y que eleven tu energía. Evita las conversaciones o situaciones que te hundan en la duda o la negatividad. Cuando te rodeas de energía positiva, te será más fácil mantenerte en la vibración de ya tener lo que deseas. El desapego en vivir como si. Una parte esencial del proceso de vivir como si es aprender a desapegarte del resultado final. Esto puede parecer contradictorio, pero el verdadero poder de este principio radica en tu capacidad para sentirte pleno y satisfecho sin necesidad de que el deseo se materialice inmediatamente. No estás viviendo como si solo para obtener el resultado, lo haces porque te coloca en una vibración de paz, gratitud y confianza. El apego a los resultados crea resistencia. Cuando estás demasiado enfocado en el cuándo y el cómo sucederán las cosas, estás vibrando desde la carencia, desde el miedo a no obtener lo que deseas. El desapego es soltar la necesidad de controlar los detalles y confiar en que el universo está trabajando a tu favor. Es aceptar que, incluso si lo que deseas no llega de inmediato, sigues estando en el camino correcto. Vivir como si significa que ya te sientes pleno,
completo y satisfecho ahora mismo, sin importar las circunstancias externas. Este estado de ser es magnético, porque el universo responde a la vibración de satisfacción y gratitud. Cuando ya te sientes bien, cuando ya te sientes pleno, comienzas a atraer más de lo mismo a tu vida. La clave, sostener la vibración. Vivir como si no es algo que haces una sola vez, es un estado constante de ser. La clave para que este principio funcione es mantener esa vibración elevada a lo largo del tiempo. Puede que haya días en los que te sientas desalineado o en los que las dudas y los miedos surjan, y eso está bien. Lo importante es que te entrenes para regresar siempre a ese estado de confianza y plenitud. Puedes usar herramientas como la meditación, la visualización y las afirmaciones para reforzar esa vibración de manera constante. Cuanto más practiques sostener la energía de ya tener lo que deseas, más rápidamente el universo responderá trayendo esa realidad a tu experiencia física. Ejemplo práctico, vivir como si con la abundancia financiera. Imagina que deseas manifestar una mayor abundancia financiera en tu vida. Hasta ahora, has pedido al universo lo que deseas, te has alineado vibracionalmente y has trabajado en tus creencias limitantes. Ahora es el momento de vivir como si ya fueras una persona financieramente abundante. Esto no significa que debas gastar dinero de manera irresponsable o vivir por encima de tus posibilidades. En lugar de eso, significa que empiezas a pensar, sentir y actuar como alguien que ya tiene una relación saludable y próspera con el dinero. Puedes empezar por cambiar la manera en que hablas sobre el dinero. En lugar de decir no puedo permitírmelo, podrías decir, estoy priorizando otras cosas en este momento. También podrías comenzar a actuar con gratitud por el dinero que ya tienes, gestionándolo de manera responsable, ahorrando y tomando decisiones financieras inteligentes. Cada día, visualiza cómo te sentirías si ya tuvieras la abundancia que deseas. Siente la libertad, la seguridad y la paz que proviene de estar en control de tus finanzas. Comienza a tomar decisiones desde esa energía, confiando en que el dinero fluirá hacia ti de maneras inesperadas. Al actuar como si ya tuvieras esa abundancia, estarás elevando tu vibración y atrayendo más oportunidades para aumentar tu prosperidad financiera. El poder de la coherencia interna. Vivir como si significa que tu mente, emociones, cuerpo y espíritu están en coherencia con lo que deseas. No se trata solo de cambiar tus pensamientos o tus palabras, es un cambio completo en tu ser. Cuando todas las partes de ti están alineadas, el universo responde con claridad. Recuerda que el universo siempre está reaccionando a tu vibración. Si te sientes ansioso, preocupado o carente, esa será la energía que recibirás de vuelta. Pero cuando te sientes como si ya tuvieras todo lo que deseas, cuando vibras en la energía de la gratitud, la paz y la confianza, atraes esa misma energía en forma de experiencias físicas. Conclusión, convierte tu vida en un reflejo de tus deseos. El principio de vivir como si no es solo una técnica de manifestación, es una forma de vida. Al actuar, sentir y pensar desde la vibración de lo que deseas, te conviertes en un reflejo viviente de esa realidad. Esto no solo acelera el proceso de manifestación, sino que también te transforma en alguien que está alineado con el flujo natural de la abundancia, el amor, la paz y el éxito. Cada día es una oportunidad para vivir desde esa energía, para vibrar en la frecuencia de ya tener lo que deseas. Cuanto más practiques este principio, más fácilmente verás cómo tus deseos se manifiestan sin esfuerzo en tu vida. Vive como si lo que deseas ya fuera tuyo, y pronto lo será. Capítulo 10. La magia de la gratitud. La gratitud es uno de los principios fundamentales en el proceso de manifestación. No solo es una actitud positiva que mejora tu bienestar emocional, sino que también es una fuerza vibratoria poderosa que te ayuda a alinearte con el flujo de la abundancia del universo.
Cuando te sientes agradecido por lo que tienes y por lo que está por venir, elevas tu vibración a la frecuencia exacta de tus deseos. En este capítulo, vamos a explorar cómo la gratitud actúa como un catalizador para la manifestación y cómo puedes utilizarla para acelerar el proceso de atraer lo que realmente deseas. La gratitud es la llave que abre las puertas a más abundancia, amor, éxito y prosperidad en tu vida. ¿Por qué la gratitud es tan poderosa? La gratitud no es solo una emoción, es una energía. Es una de las vibraciones más altas que puedes emitir. Cuando te sientes genuinamente agradecido, estás reconociendo que el universo ya te ha provisto de bendiciones, lo que a su vez te conecta con el flujo de más bendiciones. La gratitud cambia tu enfoque de lo que falta en tu vida a lo que ya tienes, y ese simple cambio de perspectiva tiene un impacto profundo en tu vibración. Cuando vibras en gratitud, te sintonizas con la energía de la abundancia. Esto es esencial, porque la ley de la atracción responde a lo que emites. Si te enfocas en lo que no tienes, estás vibrando en carencia, lo que atrae más carencia. Pero cuando te enfocas en lo que ya tienes y lo aprecias, estás vibrando en abundancia, lo que atrae más razones para sentir gratitud. La gratitud también abre tu corazón y tu mente. Cuando te sientes agradecido, te vuelves más receptivo a las oportunidades y bendiciones que ya están en tu vida. Es como si el universo te diera más de lo que aprecias. La gratitud no solo te conecta con lo que ya tienes, sino que también te abre las puertas a lo que está por venir. ¿Cómo practicar la gratitud de manera efectiva? Si bien la gratitud es un concepto simple, practicarla de manera constante y efectiva requiere atención y conciencia. A continuación, te presento algunas formas poderosas de incorporar la gratitud en tu vida diaria para que puedas elevar tu vibración y atraer más de lo que deseas. Haz un diario de gratitud. Una de las formas más efectivas de practicar la gratitud es escribir lo que aprecias cada día. Dedica unos minutos cada mañana o noche para anotar al menos 3 cosas por las que te sientas agradecido. Pueden ser cosas grandes, como el amor de tu familia, o pequeñas, como el sol brillando en un día frío. Lo importante es que sientas la emoción de gratitud mientras escribes. Esta práctica no solo cambia tu vibración en el momento, sino que te ayuda a entrenar tu mente para enfocarse en lo positivo. Agradece por adelantado. Otra técnica poderosa es agradecer por lo que aún no ha llegado, como si ya fuera parte de tu vida. Por ejemplo, si estás manifestando un nuevo trabajo, puedes escribir en tu diario: estoy profundamente agradecido por el trabajo increíble que tengo, que me llena de satisfacción y me permite crecer. Al agradecer por lo que deseas antes de que llegue, estás enviando una señal al universo de que ya lo has recibido vibracionalmente, lo que acelera su manifestación. Siente la gratitud en el cuerpo. La gratitud no es solo un acto mental, sino una experiencia emocional y física. Cuando te sientas agradecido, cierra los ojos y lleva la atención a tu corazón. Siente cómo la energía de la gratitud fluye desde tu corazón hacia todo tu cuerpo. Permítete experimentar la sensación de bienestar, paz y alegría que acompaña a la gratitud. Cuanto más conectes emocionalmente con la gratitud, más poderosa será su vibración. Agradece incluso por los desafíos. Esta es una de las formas más avanzadas de practicar la gratitud, pero es extremadamente transformadora. Agradece no solo por lo que es fácil y placentero en tu vida, sino también por los desafíos. Cada desafío que enfrentas es una oportunidad para crecer, aprender y fortalecerte. Cuando puedes ver los problemas como bendiciones disfrazadas y sentir gratitud por ellos, transformas tu vibración por completo. Estás diciendo al universo que confías en el proceso, que todo lo que sucede es para tu bien mayor. Como la gratitud acelera la manifestación. La gratitud no solo eleva tu vibración,
también crea un campo energético de apertura y receptividad. Cuando estás en un estado de gratitud, envías una señal al universo de que estás listo para recibir más. La gratitud es una afirmación vibratoria que dice, estoy abierto, dispuesto y agradecido por todo lo que está llegando a mi vida. Además, la gratitud te mantiene enfocado en el presente. En lugar de preocuparte por el futuro o lamentarte por el pasado, la gratitud te ancla en el aquí y ahora, donde realmente ocurre el proceso de manifestación. Cuando estás presente y agradecido, alineas tu energía con el flujo de la vida, lo que facilita que las cosas que deseas se manifiesten con mayor rapidez y facilidad. La gratitud también genera un ciclo positivo. Cuanto más agradecido te sientas, más razones tendrás para sentir gratitud. Es un ciclo que se retroalimenta. El universo responde a tu energía agradecida enviándote más cosas por las que sentirte agradecido, y este ciclo continuo de gratitud y manifestación crea una vida llena de bendiciones. Gratitud como puente entre lo que tienes y lo que deseas. A menudo, cuando estás en el proceso de manifestación, puedes sentir una desconexión entre lo que tienes actualmente y lo que deseas. Tal vez deseas más amor en tu vida, pero en este momento te sientes solo. O tal vez deseas abundancia financiera, pero en este momento estás lidiando con problemas de dinero. La gratitud actúa como un puente energético entre lo que tienes ahora y lo que deseas manifestar. Cuando agradeces por lo que tienes, incluso si no es exactamente lo que deseas, comienzas a elevar tu vibración hacia la energía de lo que realmente quieres. La gratitud te permite aceptar tu situación actual mientras te abres a más. No estás negando lo que deseas, sino que estás cultivando una actitud de aceptación y apreciación que te coloca en la frecuencia exacta para recibir más de lo que estás pidiendo. Imagina que estás manifestando una relación amorosa, pero en este momento estás soltero. En lugar de sentirte mal por tu situación actual, puedes comenzar a agradecer por el amor que ya tienes en otras áreas de tu vida, el amor de tus amigos, de tu familia o incluso el amor que te das a ti mismo. Cuanto más agradecido te sientas por el amor que ya tienes, más abierto estarás para recibir la relación que deseas. Gratitud por el camino, no solo por el destino. Uno de los mayores errores que cometen las personas en el proceso de manifestación es esperar hasta que obtienen lo que desean para sentirse agradecidas. Creen que una vez que su deseo se haga realidad, entonces podrán sentirse felices y satisfechas. Sin embargo, esta mentalidad retrasa el proceso de manifestación porque mantiene tu enfoque en lo que falta. La clave es aprender a sentirte agradecido por el camino, no solo por el destino. Agradece por el proceso de crecimiento, por las lecciones que estás aprendiendo, por los pequeños avances que estás logrando cada día. La gratitud no es solo por los grandes momentos, sino por los pequeños pasos que te llevan hacia tus sueños. Cada día es una oportunidad para practicar la gratitud, y cuando lo haces, tu energía cambia inmediatamente. La gratitud por el proceso te mantiene en un estado de flujo, apertura y receptividad, lo que acelera el ritmo al que tus deseos se manifiestan. Gratitud y el principio del desapego. El desapego es una parte esencial del proceso de manifestación y la gratitud juega un papel crucial en este principio. Cuando estás agradecido por lo que tienes y por lo que está por venir, liberas la necesidad de aferrarte a los resultados específicos. La gratitud te coloca en un estado de confianza, donde sabes que el universo está trabajando a tu favor y no necesitas controlar cada detalle. Cuando practicas la gratitud de manera regular, te sientes más pleno y completo en el momento presente, lo que te permite soltar la ansiedad por el futuro. Este estado de desapego te abre aún más a recibir, porque ya no estás vibrando en la energía de la necesidad o la carencia, sino en la energía de la abundancia y la confianza. Conclusión: la gratitud como clave para desbloquear la abundancia.
La gratitud es más que una simple actitud, es la llave que desbloquea la abundancia y el flujo continuo de bendiciones en tu vida. Al practicar la gratitud diaria, no solo elevas tu vibración, sino que también te alineas con el flujo natural de la vida, donde todo lo que deseas fluye hacia ti sin esfuerzo. Agradece por lo que tienes. Agradece por lo que está en camino. Agradece incluso por los desafíos que te están enseñando y fortaleciendo. La gratitud es la clave que abre las puertas a una vida llena de abundancia, amor y éxito. Capítulo 11. El poder del perdón en la manifestación. El proceso de manifestación no solo se trata de pedir, alinearse y recibir, sino también de liberar. Uno de los mayores bloqueos que las personas experimentan en su camino hacia la manifestación es el peso del resentimiento, el dolor o el rencor no resuelto. Estos sentimientos negativos actúan como cargas pesadas que ralentizan o incluso detienen el flujo de energía hacia tus deseos. El perdón es una de las herramientas más poderosas para liberar esos bloqueos y abrir el espacio para que la abundancia fluya libremente en tu vida. En este capítulo, exploraremos cómo el perdón puede transformar tu energía, liberar la resistencia interna y elevar tu vibración para que puedas manifestar con mayor claridad y facilidad. El perdón no es un acto de debilidad, sino un acto de liberación y empoderamiento personal. ¿Por qué el perdón es esencial para manifestar? El resentimiento, el rencor y el dolor emocional no resuelto son vibraciones bajas que te mantienen atado al pasado. Cuando te aferras a estas emociones, tu energía se queda estancada en experiencias antiguas que te impiden avanzar hacia lo que deseas. Es como llevar una mochila pesada mientras intentas correr hacia tus metas. Cuanto más resentimiento y dolor cargues, más difícil será avanzar. El perdón no solo libera a la otra persona o situación, te libera a ti. Cuando eliges perdonar, estás liberando la energía que has estado utilizando para sostener esa emoción negativa. Esa energía, una vez liberada, puede ser redirigida hacia tus deseos, lo que te permitirá elevar tu vibración y manifestar con mayor facilidad. Perdonar no significa que estés de acuerdo con lo que sucedió o que estés justificando un comportamiento dañino. El perdón es un acto de liberación interna. Es decir, elijo soltar esto porque ya no quiero que controle mi energía ni mi vida. Cuando te liberas del peso del resentimiento, te abres al flujo del amor, la paz y la abundancia. El impacto del resentimiento en tu vibración. La ley de la atracción responde a tu vibración, y cuando te aferras a emociones de dolor, rencor o enojo, estás emitiendo una frecuencia baja que atrae más situaciones que coinciden con esa energía. Puedes estar trabajando en tus afirmaciones, visualizaciones y gratitud, pero si dentro de ti guardas resentimientos no resueltos, estás creando una vibración contradictoria. El resentimiento actúa como un imán para experiencias negativas porque vibra en la frecuencia del miedo, el dolor y la falta. Las emociones negativas también tienen un impacto en tu salud física y mental. El estrés emocional que proviene de no perdonar puede manifestarse como fatiga, ansiedad, tensión muscular e incluso enfermedades físicas. El perdón no solo libera tu vibración, sino que también sana tu cuerpo y mente. Cuando eliges el perdón, tu vibración cambia drásticamente. El amor y la paz son algunas de las vibraciones más altas que existen, y el acto de perdonar te coloca en esa frecuencia. Cuanto más alto vibres, más rápido atraerás experiencias, personas y oportunidades que coincidan con esa nueva vibración elevada. Perdona hacia los demás y hacia ti mismo. Existen dos formas principales de perdón que son cruciales para la manifestación: el perdón hacia los demás y el perdón hacia ti mismo. Perdón hacia los demás. A menudo, las personas que más necesitamos perdonar son aquellas que nos han causado dolor, traición o decepción.
Estas heridas pueden estar profundamente arraigadas y pueden haber afectado nuestra autoestima, nuestra capacidad de confiar en los demás o nuestra visión del mundo. Sin embargo, aferrarse a la ira o al rencor hacia alguien no los castiga a ellos, te castiga a ti. Perdonar a los demás no significa que estés condonando su comportamiento ni que debas mantener una relación con ellos. El perdón es un acto de liberación interna. Significa que eliges dejar de cargar con el peso emocional que esa persona o situación ha puesto en ti. Al perdonar, recuperas tu poder y tu paz interior. Aquí te dejo un proceso simple para perdonar a los demás. Reconoce el dolor. Acepta que lo que sucedió te causó dolor. No ignores tus emociones ni trates de minimizar la experiencia. Permítete sentir. Antes de liberar el resentimiento, debes permitirte sentir las emociones que has estado reprimiendo. Llora si es necesario, grita, escribe lo que sientes. Liberar las emociones es parte del proceso de sanación. Elige soltar. Después de procesar tus emociones, elige conscientemente soltar el resentimiento. Puedes hacer esto a través de una declaración como: elijo perdonar a, nombre, por, situación, y libero cualquier poder que este dolor haya tenido sobre mí. Estoy en paz. Repite esta afirmación tantas veces como sea necesario hasta que sientas un alivio interno. Envíales amor. Aunque esto puede parecer difícil al principio, uno de los actos más poderosos que puedes hacer es enviar amor o compasión a la persona que te ha herido. No lo haces por ellos, lo haces por ti. El amor tiene el poder de transmutar cualquier energía negativa. Perdón hacia ti mismo. El perdón hacia ti mismo es igualmente, si no más, importante. A menudo, somos nuestros propios críticos más duros. Tal vez te culpas por decisiones que tomaste en el pasado, por oportunidades que perdiste o por errores que cometiste. Este tipo de autocrítica genera un ciclo de vergüenza y culpa que baja tu vibración y te mantiene atrapado en el pasado. El perdón hacia ti mismo es un acto de amor propio. Significa que reconoces que has hecho lo mejor que podías con la información y el conocimiento que tenías en ese momento. Es un acto de compasión hacia ti mismo, un reconocimiento de que eres humano y que, como todos, cometes errores. Aquí tienes un proceso para perdonarte a ti mismo. Reconoce tus errores. Sé honesto contigo mismo sobre los errores que has cometido o las áreas en las que sientes que te has fallado. No los ignores ni los justifiques, simplemente acéptalos. Compasión. Habla contigo mismo de la misma manera en que hablarías con un amigo que estuviera pasando por una situación similar. Sé amable y comprensivo. Recuerda que todos cometemos errores y que esos errores son parte de nuestro crecimiento. Haz una declaración de perdón. Puedes hacer una declaración en voz alta o escribirla en tu diario. Algo como: me perdono por situación y elijo liberarme de la culpa. Me acepto y me amo tal como soy, con todos mis errores y aciertos. Estoy en paz conmigo mismo. Reafirma tu valía. Después de perdonarte, refuerza tu valía con afirmaciones positivas. Recuérdate a ti mismo que mereces el éxito, el amor y la abundancia, independientemente de tus errores pasados. El perdón como un acto de autocuidado. El perdón es una de las formas más profundas de autocuidado y amor propio. Al liberar el resentimiento y la culpa, te estás permitiendo soltar el peso emocional que te ha estado frenando. Te estás dando permiso para avanzar libremente hacia tus metas, sin la carga del pasado. Cuando practicas el perdón, te alineas con la energía del amor incondicional, una de las vibraciones más altas que existen. El amor incondicional te abre al flujo de la abundancia, el éxito y el bienestar.
No es coincidencia que muchas personas reporten sentir una gran paz, alivio y claridad mental después de perdonar. Esto es porque han liberado bloqueos emocionales que estaban drenando su energía y su capacidad para manifestar lo que realmente desean. El perdón es la puerta que te lleva a una mayor paz interior, y esa paz te permite vibrar en sintonía con tus deseos más profundos. Cuanto más amor y perdón experimentas, más rápido verás cómo tus deseos comienzan a manifestarse en el mundo físico. La liberación final deja ir el pasado para abrazar el futuro. El perdón es, en última instancia, un acto de liberación. Cuando perdonas, sueltas el pasado y te abres a un nuevo futuro. Ya no estás atado a las experiencias dolorosas, a los errores o a las decepciones. Te das permiso para ser libre, para vivir en el presente y para atraer lo que verdaderamente mereces. La manifestación no puede florecer en un corazón que está lleno de resentimiento. Pero cuando eliges el perdón, te abres al amor, la paz y la abundancia que el universo siempre ha estado dispuesto a darte. El perdón es la llave que desbloquea las puertas de tu potencial ilimitado. Conclusión: el poder transformador del perdón. El perdón es un acto de amor, no solo hacia los demás, sino hacia ti mismo. Al elegir perdonar, te estás liberando de las cadenas del pasado y te estás permitiendo avanzar hacia la vida que realmente deseas. Es un paso esencial en el proceso de manifestación, porque te permite vibrar en la frecuencia del amor, la paz y la libertad. No importa cuán profundo sea el dolor, siempre tienes el poder de elegir el perdón. Y cuando lo haces, te estás abriendo a recibir más de lo que el universo tiene para ofrecerte. Perdona, suelta y observa cómo las bendiciones comienzan a fluir hacia ti con facilidad y gracia. Capítulo 12. La energía de las creencias positivas. Las creencias son la base de toda manifestación. Lo que crees profundamente, ya sea consciente o inconscientemente, se refleja en tu realidad. Tus creencias actúan como una guía invisible que influye en tus pensamientos, emociones y acciones, y en última instancia, en lo que atraes a tu vida. Cuando tus creencias están alineadas con lo que deseas, todo fluye con facilidad. Pero cuando tus creencias están en conflicto con tus deseos, experimentas bloqueos y retrasos. En este capítulo, exploraremos el poder de las creencias positivas y cómo puedes cultivarlas para manifestar la vida que deseas. Tu realidad externa es un reflejo de tus creencias internas, por lo que al cambiar tus creencias, puedes cambiar tu mundo. El poder de las creencias. Tus creencias son como filtros que moldean tu experiencia de la vida. No vemos el mundo tal como es, lo vemos a través del lente de nuestras creencias. Si crees que el mundo es un lugar abundante, donde hay más que suficiente para todos, experimentarás la vida desde esa perspectiva, atrayendo abundancia y oportunidades. Pero si crees que el mundo es un lugar de escasez, donde tienes que luchar para conseguir lo que deseas, experimentarás desafíos y limitaciones. Es importante entender que tus creencias no son verdades absolutas, son simplemente percepciones que has adoptado a lo largo del tiempo. Algunas de estas creencias las heredaste de tus padres, la sociedad o tus experiencias pasadas. Sin embargo, las creencias no son inmutables. Tienes el poder de cambiarlas y de reprogramar tu mente para que trabaje a tu favor en lugar de en tu contra. Identificando las creencias limitantes. Antes de poder transformar tus creencias en positivas, necesitas identificar las creencias limitantes que te están frenando. Estas son las creencias que, consciente o inconscientemente, bloquean el flujo de lo que deseas atraer. A menudo, estas creencias limitantes están tan profundamente arraigadas que no te das cuenta de que las tienes. Son como programas que se ejecutan en segundo plano, dirigiendo tus pensamientos y acciones sin que seas plenamente consciente de ellos.
Aquí hay algunas preguntas poderosas que puedes hacerte para identificar creencias limitantes. ¿Qué creencias tengo sobre el dinero, el amor, el éxito, la salud? Pregúntate si esas creencias son limitantes o empoderadoras. Por ejemplo, ¿crees que el dinero es difícil de conseguir? ¿Crees que el amor siempre termina en dolor? ¿Crees que el éxito solo llega a ciertas personas? Estas son pistas para descubrir qué creencias te están frenando. ¿Qué patrones se repiten en mi vida? Si encuentras que ciertos desafíos o situaciones se repiten en tu vida, es probable que haya una creencia limitante detrás de ellos. Por ejemplo, si constantemente tienes problemas financieros, es posible que tengas una creencia subconsciente de que el dinero es escaso o que no eres digno de la abundancia. ¿Qué me digo a mí mismo cuando las cosas no salen bien? Presta atención a tu diálogo interno. Cuando las cosas no salen como esperas, te dices a ti mismo frases como nunca podré lograrlo, no soy lo suficientemente bueno, o no tengo de vista lógico. Sin embargo, la acción inspirada no siempre sigue la lógica tradicional. No permitas que el miedo o la duda te paralicen. Si sientes que algo es correcto, actúa sin dudar. Toma pasos pequeños y consistentes. La acción inspirada no siempre es un gran salto. A veces, son pequeños pasos que, cuando se suman, te llevan a tu destino. No subestimes el poder de los pequeños pasos consistentes. Si recibes una idea o una señal de algo que parece pequeño, sigue adelante y actúa. A menudo, esos pequeños pasos conducen a oportunidades más grandes. Mantente flexible y abierto. El universo a menudo trabaja de maneras misteriosas, y lo que parece ser el camino más directo hacia tu deseo no siempre es el más efectivo. Permanece abierto a los cambios en el plan. La acción inspirada puede llevarte por un camino inesperado, pero siempre te llevará al resultado que es mejor para ti. La importancia de combinar la acción con la energía. Tomar acción inspirada es solo una parte del proceso. Es importante que esta acción esté alineada con tu energía vibratoria. Puedes tomar mucha acción, pero si estás actuando desde un lugar de miedo, ansiedad o desesperación, tus esfuerzos pueden no dar los resultados que deseas. Por eso es crucial que combines la acción con una vibración elevada. Antes de tomar cualquier acción, asegúrate de que tu vibración esté alineada con la energía de tu deseo. Esto significa sentirte en paz, confiado y emocionado por lo que estás creando. Si sientes resistencia o duda, tómate un momento para centrarte, practicar la gratitud o visualizar tu deseo ya cumplido. Luego, desde ese lugar de alineación vibratoria, toma acción. Cuando actúas desde una vibración alta, tu acción está energéticamente alineada con tu deseo, lo que significa que el universo puede responder con más fluidez. La acción y la energía vibratoria trabajan juntas para manifestar tus deseos. Ejemplo de acción inspirada en la práctica. Imagina que estás trabajando para manifestar un nuevo empleo en un campo que te apasiona. Has hecho tu parte, has pedido, visualizado y alineado tu vibración con la energía del éxito. Un día, mientras hablas con un amigo, te mencionan una conferencia en la que puedes aprender más sobre esa industria. Al principio, piensas que asistir a la conferencia no es necesario, ya que no es una entrevista directa ni una oferta de trabajo. Pero sientes una pequeña corazonada o sensación interna que te invita a asistir. Esa corazonada es una forma de acción inspirada. Si decides ignorarla, podrías perder una oportunidad importante. Pero si confías en esa intuición y actúas, podrías encontrarte con alguien en la conferencia que te ofrezca el trabajo de tus sueños o aprender algo que te acerque más a tu objetivo. Así es como el universo funciona a menudo, a través de pequeños impulsos y coincidencias que te guían hacia lo que has pedido.
La acción inspirada como una señal de alineación. Una señal clara de que estás alineado vibracionalmente con lo que deseas es que la acción inspirada comienza a fluir con mayor frecuencia. Cuanto más alineado estés, más sentirás esos impulsos internos y corazonadas que te guiarán hacia el próximo paso correcto. El universo siempre está tratando de comunicarse contigo, y cuanto más en sintonía estés con tu energía, más fácil será reconocer esas señales. Recuerda, el proceso de manifestación no es solo mental o emocional, también es físico. La acción inspirada es el puente entre el mundo vibratorio y el mundo físico. Es la forma en que tomas las energías que has creado y las manifiestas en tu vida diaria. Conclusión: la acción inspirada como el siguiente paso en la manifestación. La acción inspirada es el motor que impulsa el proceso de manifestación hacia adelante. Es la manera en que el universo te guía paso a paso hacia lo que has pedido. No se trata de trabajar más duro o de forzar las cosas para que sucedan, sino de estar abierto, escuchar tu intuición y actuar con confianza cuando recibas una señal. Cuando combinas la energía vibratoria adecuada con la acción inspirada, te conviertes en un co-creador activo con el universo. Cada acción que tomas desde un lugar de alineación te acerca más a la realidad que deseas manifestar. Escucha las señales, sigue tu intuición y confía en que cada paso te lleva más cerca de tus sueños. La acción inspirada es el arte de moverte con el flujo del universo y permitir que lo que deseas llegue a ti de manera perfecta y sin esfuerzo. Capítulo 14. La rendición y la confianza en el proceso del universo. Llegamos a uno de los aspectos más profundos y desafiantes del proceso de manifestación, la rendición. Rendirse no significa abandonar tus sueños o deseos, al contrario, significa soltar la necesidad de controlar cada detalle y confiar plenamente en que el universo está trabajando a tu favor. Este capítulo se enfoca en cómo rendirte al proceso, desarrollar una confianza inquebrantable en el tiempo divino y abrirte a recibir lo que el universo tiene reservado para ti, incluso cuando no parece que las cosas estén sucediendo como esperabas. El arte de la rendición. Rendirse es uno de los pasos más importantes en el proceso de manifestación, pero también es uno de los más difíciles. ¿Por qué? Porque como seres humanos, estamos acostumbrados a querer tener el control sobre nuestras vidas. Queremos saber cómo y cuándo sucederán las cosas, y a menudo intentamos forzar los resultados según nuestras expectativas. Sin embargo, el control excesivo crea resistencia y bloquea el flujo natural de la manifestación. Rendirse no es una señal de debilidad, sino de fortaleza interior. Significa que confías tanto en el universo y en tu capacidad de manifestar que ya no necesitas aferrarte al control. Es un acto de fe profunda, donde te permites fluir con la vida, sabiendo que todo lo que es para ti vendrá a ti de manera perfecta. Cuando te rindes, le dices al universo: confío en que todo está sucediendo de la manera más elevada para mi mayor bien, y no necesito controlarlo todo. Este acto de soltar el control es extremadamente poderoso, porque libera la energía de la resistencia y permite que el universo trabaje a tu favor sin restricciones. La resistencia al control y cómo soltarla. La resistencia es uno de los mayores bloqueos para la manifestación. A menudo surge cuando intentas forzar las cosas, cuando te obsesionas con el resultado o cuando sientes que las cosas no están sucediendo lo suficientemente rápido. Esta resistencia crea un muro entre tú y lo que deseas, porque el universo responde a tu energía. Cuanto más te resistes y tratas de controlar, más bloqueas el flujo natural de la vida. ¿Cómo puedes comenzar a soltar el control y rendirte al proceso? Practica la aceptación. Acepta la situación tal como es en este momento. No significa que estés renunciando a lo que deseas, sino que estás dejando de luchar contra lo que es. La aceptación libera la tensión y el estrés que viene con la resistencia.
Al aceptar tu situación actual, permites que la energía fluya de manera más libre hacia lo que realmente deseas. Confía en el proceso. A menudo, lo que más cuesta es confiar en que el universo tiene un plan mayor. Cuando no puedes ver el progreso inmediato, es fácil caer en la duda o la impaciencia. Pero recuerda, lo que estás manifestando podría estar en camino, aunque aún no lo veas. El universo siempre está trabajando detrás de escena, organizando las circunstancias perfectas para que recibas lo que has pedido. Practica confiar en que todo está sucediendo en el tiempo perfecto para ti. Desapégate del resultado. Una parte fundamental de la rendición es aprender a desapegarte del resultado específico. Esto no significa que dejes de desear lo que quieres, sino que sueltas la necesidad de que todo salga exactamente como lo imaginas. El universo puede tener algo mejor para ti que lo que habías planeado. Al desapegarte del resultado, te abres a recibir lo que sea mejor para tu mayor bien, incluso si no llega en la forma que esperabas. El tiempo divino, todo llega en el momento perfecto. Uno de los mayores desafíos para quienes practican la manifestación es la paciencia. A menudo, cuando pedimos algo, esperamos que llegue de inmediato o en un plazo determinado. Sin embargo, el universo opera en tiempo divino, no en tiempo humano. Esto significa que lo que has pedido puede no llegar en el momento exacto en que lo deseas, pero siempre llegará en el momento perfecto para ti. El tiempo divino tiene que ver con la sincronización perfecta. A veces, el universo necesita organizar ciertos eventos, personas o circunstancias para que lo que has pedido llegue de la mejor manera posible. Aunque puede ser frustrante esperar, confía en que el universo sabe exactamente cuándo es el mejor momento para ti. Aquí hay algunas maneras de desarrollar una mayor confianza en el tiempo divino. Recuerda momentos pasados. Haz una lista de situaciones en las que algo que querías no sucedió cuando lo esperabas, pero luego te diste cuenta de que llegó en el momento perfecto. Reflexionar sobre estos momentos refuerza tu confianza en que el universo siempre está trabajando a tu favor. Cultiva la gratitud por el ahora. A menudo, la impaciencia surge porque estamos demasiado enfocados en el futuro, en lo que queremos que suceda. Practica la gratitud por el momento presente, por las bendiciones que ya tienes. Esto no solo te coloca en una vibración de abundancia, sino que también te permite disfrutar del viaje de la vida, en lugar de solo enfocarte en el destino. Afirma que todo llega en el momento perfecto. Repite afirmaciones que te ayuden a reforzar tu confianza en el tiempo divino, como todo lo que deseo está en camino hacia mí en el momento perfecto, o confío en que el universo sabe cuándo es el mejor momento para mí. Las afirmaciones positivas son una herramienta poderosa para reprogramar tu mente y ayudarte a confiar más en el proceso. La rendición no es inacción. Es importante aclarar que rendirse no significa no tomar acción. La rendición no es un estado de pasividad, donde simplemente te sientas y esperas a que todo te sea entregado. Al contrario, la rendición es una combinación de confianza activa y acción inspirada. Significa que tomas acción cuando te sientes inspirado a hacerlo, pero sin apego ni ansiedad sobre los resultados. Haces tu parte y luego confías en que el universo hará la suya. Imagina que estás plantando una semilla en la tierra. Sabes que la semilla necesita tiempo para crecer, y no te desesperas por ver los resultados inmediatos. Haces lo necesario para nutrirla, la riegas, la cuidas, pero también confías en que el proceso natural se desarrollará a su propio ritmo. La rendición en la manifestación es lo mismo, haces tu parte, pero sueltas la ansiedad y confías en que el crecimiento y la manifestación sucederán en el momento adecuado. Cómo cultivar la confianza en el proceso del universo. Desarrollar una confianza profunda en el proceso del universo es una habilidad que puedes practicar y fortalecer con el tiempo.
Aquí hay algunas formas en las que puedes cultivar esa confianza. Medita regularmente. La meditación te ayuda a conectarte con tu ser interior, donde la confianza y la paz ya existen. Cuanto más practiques la meditación, más podrás soltar la necesidad de controlar y confiar en el flujo natural de la vida. Confía en tu intuición. Tu intuición es la voz interna del universo guiándote. Cuanto más practiques escuchar y actuar según tu intuición, más fuerte será tu conexión con el proceso divino. Tu intuición siempre te llevará por el camino correcto y aprender a confiar en ella te permitirá rendirte con mayor facilidad. Reconoce las sincronicidades. Las sincronicidades son señales de que estás alineado con el flujo del universo. Presta atención a las coincidencias significativas que aparecen en tu vida, como conocer a la persona correcta en el momento adecuado o recibir una oportunidad inesperada. Estas señales refuerzan la idea de que el universo siempre está organizando las cosas a tu favor. Ejemplo de la rendición en la práctica. Imagina que estás manifestando un nuevo hogar, un lugar que has visualizado con todos los detalles, el espacio, el diseño, la ubicación. Has hecho todo lo necesario, has pedido, visualizado, alineado tu vibración y tomado acciones inspiradas para encontrar ese hogar. Sin embargo, después de meses de búsqueda, aún no lo has encontrado. Aquí es donde entra la rendición. En lugar de entrar en pánico o desesperación, decides soltar el control y confiar en que el hogar perfecto está en camino, aunque no puedas verlo aún. Sigues tomando acción cuando te sientes inspirado, pero sin aferrarte a un resultado específico. De repente, recibes una llamada de un amigo que te informa sobre una casa que ni siquiera estaba en el mercado. Resulta ser el hogar de tus sueños, mejor de lo que habías imaginado. Este es el poder de la rendición. Cuando sueltas el control, permites que el universo te entregue lo que has pedido de manera perfecta, en el tiempo perfecto. Conclusión: la magia de rendirse al universo. Rendirse es el acto final de fe y confianza en el proceso de manifestación. Es el arte de soltar el control y permitir que el universo haga su magia. Cuando te rindes, liberas la resistencia y abres el espacio para que lo que has pedido fluya hacia ti con facilidad y gracia. Confía en que todo lo que has pedido ya está en camino, incluso si aún no puedes verlo. Suelta la necesidad de controlar cada detalle, desapégate de los resultados y fluye con el ritmo natural de la vida. Cuando te rindes, permites que el universo te entregue lo que es verdaderamente mejor para ti, de maneras que quizás nunca habrías imaginado. Rendirse es la clave para experimentar el flujo de la abundancia, el amor y el éxito. Cuando confías en el universo confía en ti. Capítulo 15. Eleva tu vibración, la clave para manifestar rápidamente. En los capítulos anteriores hemos hablado sobre la importancia de la alineación vibracional para manifestar lo que deseas. Pero ahora es el momento de profundizar en cómo elevar tu vibración conscientemente para acelerar el proceso de manifestación. Tu vibración es la frecuencia energética que emites al universo, y el universo siempre responde a esa vibración, atrayendo situaciones, personas y oportunidades que coincidan con ella. Cuanto más alta sea tu vibración, más rápido atraerás lo que deseas. En este capítulo, te mostraré cómo identificar tu nivel vibratorio actual y te proporcionaré herramientas prácticas para elevarlo rápidamente. La clave para manifestar con rapidez es mantener tu vibración alta y alineada con lo que quieres atraer. ¿Qué significa vibrar alto? Vibrar alto no significa que siempre debas estar eufórico o feliz. Vibrar alto significa estar alineado con emociones y pensamientos que te acercan a la paz, la alegría, el amor y la gratitud. Estas son las frecuencias más elevadas, las que coinciden con la energía de lo que deseas manifestar. Cuando vibras alto, tu energía es magnética.
Atraes cosas buenas de manera natural porque estás alineado con el flujo positivo del universo. Cuanto más tiempo puedas mantener tu vibración en ese estado elevado, más rápido verás resultados en el mundo físico. Por el contrario, las emociones de vibración baja, como el miedo, la duda, la frustración o la ira, disminuyen tu poder de manifestación. Esto no significa que no puedas tener estos sentimientos de vez en cuando, son parte de la experiencia humana. Pero lo importante es aprender a volver rápidamente a una vibración más alta después de haber experimentado una emoción baja. ¿Cómo saber cuál es tu vibración actual? Tu vibración actual se refleja en cómo te sientes y en los resultados que estás viendo en tu vida. Si estás experimentando frustración constante, ansiedad o preocupación, es probable que tu vibración esté en un nivel bajo. Del mismo modo, si te sientes bloqueado o estancado en algún área de tu vida, eso puede ser un reflejo de una vibración baja en esa área. Por otro lado, si te sientes emocionado, optimista y lleno de energía, estás vibrando alto. Tus emociones son tu guía interna, indicándote si estás alineado o desalineado con la energía de lo que deseas. Presta atención a tus emociones a lo largo del día y utilízalas como un barómetro de tu vibración. Herramientas para elevar tu vibración rápidamente. Si te das cuenta de que tu vibración no está tan alta como debería para manifestar lo que deseas, no te preocupes. Siempre puedes elevar tu vibración conscientemente. Aquí te presento algunas herramientas y prácticas que te ayudarán a aumentar tu frecuencia vibratoria de manera rápida y efectiva. 1. Práctica diaria de gratitud. La gratitud es una de las vibraciones más poderosas que puedes emitir. Cuando te sientes agradecido, estás vibrando en una frecuencia alta que atrae más razones para sentir gratitud. Dedica unos minutos cada mañana o noche para anotar 3 o más cosas por las que te sientas agradecido. Esto no solo cambia tu estado mental, sino que también eleva tu vibración de manera instantánea. Si estás teniendo un día difícil, tómate un momento para hacer una pausa y reflexionar sobre algo, por pequeño que sea, por lo que puedas sentir gratitud. Incluso en medio de los desafíos, siempre hay algo que apreciar. Practicar la gratitud te saca de la energía de la carencia y te coloca en la energía de la abundancia. 2. Escucha música de alta vibración. La música tiene un impacto profundo en tu vibración. Escuchar música que te eleva emocionalmente puede cambiar tu estado vibratorio en cuestión de minutos. Crea una lista de reproducción con canciones que te inspiren, te llenen de alegría y te hagan sentir bien. La música alegre, positiva y que te haga sentir conectado con algo más grande eleva tu vibración de forma natural. Ciertos tipos de música, como el jazz, la música clásica o los sonidos binaurales de alta frecuencia, también pueden ayudarte a elevar tu frecuencia vibratoria. Elige música que resuene contigo y úsala como una herramienta para mantener tu energía en alto. 3. Medita y conecta con tu ser interior. La meditación es una de las formas más efectivas de elevar tu vibración, porque te conecta con tu ser interior, donde la paz y el amor siempre están presentes. Cuando meditas, calmas tu mente y liberas el ruido mental que a menudo baja tu vibración. Dedica unos minutos cada día para meditar, concentrarte en tu respiración y permitirte sentir la paz que surge de tu interior. Si no estás seguro de cómo empezar, puedes usar meditaciones guiadas enfocadas en elevar tu vibración o en alinearte con la energía de la abundancia, el amor o la gratitud. 4. Rodéate de energía positiva. El entorno en el que te encuentras tiene un impacto enorme en tu vibración. Rodéate de personas que te inspiren, te apoyen y te eleven. Evita entornos negativos o personas que constantemente se quejan o te bajan el ánimo. Si te rodeas de personas y entornos positivos, te será más fácil mantener tu vibración alta.
También puedes elevar la vibración de tu espacio físico organizando y limpiando tu hogar, agregando elementos que te inspiren, como plantas, velas o cristales, o simplemente manteniéndolo en orden. Tu entorno debe reflejar la energía que deseas atraer. 5. Haz ejercicio y mueve tu cuerpo. El movimiento físico es una excelente manera de elevar tu vibración, porque activa el flujo de energía en tu cuerpo. Cuando te sientes estancado o estresado, a menudo es porque la energía no está fluyendo libremente. Hacer ejercicio, bailar, caminar en la naturaleza o practicar yoga son formas maravillosas de mover tu energía y elevar tu vibración. Incluso si no tienes mucho tiempo, unos pocos minutos de estiramiento, respiración profunda o movimiento consciente pueden hacer una gran diferencia en cómo te sientes. El movimiento no solo eleva tu energía física, sino que también cambia tu estado mental y emocional. 6. Ríe y disfruta de la vida. La risa es una de las formas más rápidas de elevar tu vibración. Cuando te ríes, liberas tensiones y te alineas automáticamente con una frecuencia más alta. Rodéate de cosas que te hagan reír, películas, programas de comedia, amigos que disfruten de la vida. No subestimes el poder de la risa como una herramienta para mantener tu vibración en alto. Permítete disfrutar de la vida. A veces, estamos tan enfocados en nuestras metas y responsabilidades que olvidamos disfrutar el proceso. Cuanto más te diviertas y disfrutes del momento presente, más atraerás situaciones que reflejen esa alegría. 7. Visualiza tu vida ideal. La visualización es una herramienta poderosa no solo para manifestar, sino también para elevar tu vibración. Cuando visualizas tu vida ideal, no solo creas una imagen en tu mente, sino que también sientes las emociones asociadas con esa visión. Esto eleva tu vibración de inmediato, porque estás alineando tu energía con la realidad que deseas crear. Dedica unos minutos cada día a visualizar lo que deseas, ya sea una relación amorosa, una carrera exitosa, abundancia financiera o bienestar físico. Siente las emociones de ya tener lo que deseas. Cuanto más real y vívida sea tu visualización, más rápido elevarás tu vibración. ¿Cómo mantener una vibración alta constantemente? Elevar tu vibración es importante, pero mantenerla alta de manera constante es aún más poderoso. Aquí te doy algunos consejos para asegurarte de que te mantienes en una vibración elevada a lo largo del tiempo. Haz de las prácticas de vibración alta una rutina diaria. Elige algunas de las herramientas anteriores y conviértelas en parte de tu rutina diaria. Puede ser la gratitud por la mañana, la meditación antes de dormir o la música de alta vibración mientras trabajas. La consistencia es clave para mantener una vibración alta. Sé consciente de tus emociones. A lo largo del día, chequea cómo te sientes. Si notas que estás comenzando a sentirte frustrado, estresado o ansioso, haz una pausa y utiliza alguna de las herramientas para elevar tu vibración. Cuanto más consciente seas de tu vibración, más fácil será cambiarla cuando sea necesario. Permítete sentir y soltar las emociones bajas. No tienes que reprimir las emociones negativas. Si sientes tristeza, enojo o miedo, permítete sentirlas, pero no te quedes atrapado en ellas. Una vez que las hayas sentido, practica la gratitud, la meditación o cualquier otra herramienta para elevarte nuevamente. El objetivo no es evitar las emociones bajas, sino aprender a moverte más rápido hacia una vibración alta. Conclusión: mantén tu vibración alta y observa cómo se acelera la manifestación. La clave para manifestar rápidamente es mantener tu vibración alta y alineada con lo que deseas. Cuanto más tiempo puedas pasar en una frecuencia de amor, alegría, gratitud y paz, más rápido verás los resultados de tus manifestaciones en el mundo físico. El universo responde a tu energía. Si puedes elevar y mantener tu vibración elevada,
te convertirás en un imán para todo lo que deseas atraer. Haz de la elevación de tu vibración una práctica diaria y observa cómo las puertas de la abundancia, el amor y el éxito comienzan a abrirse para ti. Capítulo 16. La abundancia en todos los aspectos de tu vida. La abundancia no se limita solo a lo financiero. Aunque muchas personas asocian la abundancia con el dinero, en realidad, la verdadera abundancia abarca todas las áreas de la vida: amor, salud, relaciones, felicidad, creatividad, bienestar y oportunidades. El universo es infinitamente abundante y está dispuesto a entregarte todo lo que necesitas para vivir una vida plena y próspera. En este capítulo, exploraremos cómo abrirte a la abundancia en todas sus formas y cómo manifestar una vida rica y plena en todos los aspectos. La mentalidad de abundancia frente a la mentalidad de escasez. Uno de los mayores obstáculos para experimentar la abundancia es la mentalidad de escasez. Esta mentalidad está arraigada en la creencia de que los recursos son limitados, que no hay suficiente para todos y que, para tener éxito, alguien más debe perder. La mentalidad de escasez genera miedo, competencia y carencia, y te mantiene atrapado en un ciclo de limitaciones. Por otro lado, la mentalidad de abundancia reconoce que el universo tiene recursos ilimitados y que siempre hay más que suficiente para todos. Cuando adoptas una mentalidad de abundancia, te abres a recibir sin miedo, sabiendo que no necesitas competir con otros ni aferrarte a lo que tienes. La abundancia fluye naturalmente hacia ti porque estás alineado con la creencia de que siempre habrá más. Para manifestar abundancia en todas las áreas de tu vida, es crucial que comiences a transformar cualquier creencia de escasez que puedas tener. Al cambiar tu mentalidad, cambias la frecuencia en la que vibras, lo que te permite atraer más abundancia en formas que nunca habrías imaginado. Cómo abrirte a la abundancia en todas las áreas de la vida. La abundancia puede manifestarse en todas las áreas de tu vida si te abres a ella y trabajas conscientemente para elevar tu vibración hacia esa frecuencia. Aquí te doy algunas prácticas y estrategias para abrirte a la abundancia en diferentes aspectos de tu vida. 1. Abundancia financiera. El dinero es una de las áreas donde más comúnmente se experimenta la mentalidad de escasez. Para atraer más abundancia financiera, primero debes cambiar tu relación con el dinero. Muchas personas tienen creencias limitantes como el dinero es difícil de conseguir o no merezco ganar más dinero. Estas creencias crean bloqueos que impiden que el dinero fluya hacia ti. Para abrirte a la abundancia financiera, comienza por reemplazar esas creencias limitantes por afirmaciones positivas, como: el dinero fluye hacia mí con facilidad y en abundancia. Soy digno de riqueza y prosperidad. El dinero es una energía que fluye libremente en mi vida y me permite crear más bien en el mundo. Además, practica la gratitud por el dinero que ya tienes. Cuando agradeces lo que tienes, incluso si no es mucho, estás vibrando en una frecuencia de abundancia, lo que atrae más dinero hacia ti. Cuanto más aprecias y cuidas el dinero que ya tienes, más fácil será atraer más. 2. Abundancia en el amor y las relaciones. El amor es otra área donde puedes experimentar abundancia, pero también puede estar bloqueada por creencias limitantes sobre lo que mereces o sobre la naturaleza del amor. Muchas personas tienen la creencia de que el amor verdadero es difícil de encontrar o que no son dignas de ser amadas. Para manifestar más abundancia en el amor y las relaciones, comienza por cultivar el amor propio. Recuerda que la relación más importante que tendrás en tu vida es contigo mismo. Cuanto más te ames, más fácil será atraer relaciones que reflejen ese amor. Afirma diariamente: soy digno de amor en todas sus formas. El amor fluye hacia mí y desde mí en abundancia. Atraigo relaciones amorosas, saludables y satisfactorias.
Además, es importante practicar la gratitud por las relaciones que ya tienes, incluso si no son perfectas. El agradecimiento te coloca en la vibración del amor, lo que permite que más amor fluya hacia ti. 3. Abundancia en la salud. La salud es una forma de abundancia que a menudo se pasa por alto. La verdadera abundancia incluye un cuerpo, mente y espíritu saludables y vibrantes. Si actualmente estás lidiando con desafíos de salud, es posible que tengas creencias limitantes sobre lo que tu cuerpo puede lograr o sobre lo que mereces en términos de bienestar. Para abrirte a la abundancia en la salud, comienza por cambiar tu percepción de lo que es posible para ti. Afirma diariamente: mi cuerpo está lleno de energía, vitalidad y bienestar. Merezco una salud perfecta y un cuerpo que me apoye. Mi cuerpo sabe cómo sanar y regenerarse. También puedes practicar la gratitud por la salud que ya tienes, independientemente de tu estado actual. Agradecer por la salud que experimentas en este momento, incluso si hay áreas que necesitan mejorar, te coloca en una vibración de bienestar y equilibrio. 4. Abundancia en la creatividad y oportunidades. La abundancia no solo se manifiesta en lo tangible, como el dinero o las relaciones, sino también en la forma de oportunidades, creatividad e ideas. Cuanto más te permites conectar con tu creatividad, más abierto estarás a recibir inspiración, nuevas ideas y oportunidades que te lleven hacia tus metas. Para cultivar la abundancia en la creatividad, afirma: estoy lleno de creatividad e ideas brillantes. Las oportunidades llegan a mí con facilidad y sin esfuerzo. Estoy alineado con mi propósito y las oportunidades para crecer son ilimitadas. Recuerda que la creatividad es una energía fluida. No intentes controlarla demasiado. Permítete jugar, experimentar y explorar nuevas ideas sin juzgar si son buenas o malas. Cuanto más abierto estés, más ideas inspiradas llegarán a ti. 5. Abundancia en la felicidad y la paz interior. Finalmente, la abundancia emocional es quizás la más importante de todas. Sentirte feliz, en paz y en armonía contigo mismo es una forma profunda de abundancia que puede cambiar todas las demás áreas de tu vida. Muchas veces, nos enfocamos en lo externo para sentirnos bien, pero la verdadera abundancia emocional proviene de dentro. Para manifestar más felicidad y paz, haz un esfuerzo consciente para cultivar momentos de alegría y gratitud en tu vida diaria. Puedes practicar afirmaciones como: estoy lleno de paz, alegría y satisfacción. La felicidad fluye hacia mí en todo momento. Estoy en paz con mi vida y confío en que todo está sucediendo para mi mayor bien. La clave aquí es practicar el desapego emocional. No te aferres a que ciertas cosas externas te den felicidad. En su lugar, encuentra esa paz y alegría en tu interior y verás cómo el mundo exterior refleja tu estado emocional. La importancia de creer que mereces la abundancia. Una de las barreras más grandes para experimentar la abundancia en todas las áreas de la vida es la creencia de que no la mereces. Si sientes que no eres digno de amor, éxito, dinero o felicidad, incluso si haces todo lo demás correctamente, tu vibración estará bloqueada. Es fundamental que trabajes en reforzar tu sentido de merecimiento. Tú mereces una vida llena de abundancia en todas sus formas, simplemente porque existes. No necesitas ganártelo ni probar nada para recibir la abundancia del universo. La abundancia es tu derecho natural. Afirma todos los días: merezco recibir amor, abundancia y éxito. Soy digno de todas las bendiciones que el universo tiene para ofrecerme. Estoy abierto a recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme. Conclusión: abre las puertas a la abundancia en todos los aspectos. La abundancia es mucho más que dinero. Es una energía que puede fluir hacia ti en todas las áreas de tu vida: relaciones, salud, creatividad,
felicidad y más. Cuando te abres a la abundancia en todos los aspectos, tu vida comienza a reflejar esa plenitud en formas inesperadas y maravillosas. Cambia tu mentalidad de escasez por una mentalidad de abundancia. Cree que el universo es ilimitado y está lleno de recursos para ti. Ábrete a recibir en todas las áreas de tu vida, sabiendo que mereces todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Cuando te alineas con la vibración de la abundancia, todo lo que deseas empieza a fluir hacia ti con facilidad. La abundancia no es algo que necesites buscar, es algo que ya está disponible para ti. Todo lo que necesitas hacer es abrir las puertas y permitir que fluya hacia ti. Capítulo 17. El poder del amor incondicional en la manifestación. El amor es la vibración más alta que existe. El amor incondicional es la energía que conecta todo en el universo, y cuando te alineas con él, te conviertes en un poderoso imán para manifestar tus deseos. Este tipo de amor no está limitado por condiciones, no depende de lo que tengas o no tengas, ni de lo que otra persona haga o no haga. El amor incondicional es un estado de ser que abre las puertas a una vida llena de abundancia, paz y armonía. En este capítulo, exploraremos cómo el amor incondicional puede transformar tu vida, ayudarte a manifestar tus sueños y crear una conexión profunda con el flujo del universo. Aprenderás a cultivar este amor en tu interior, a irradiarlo hacia los demás y a usarlo como una herramienta para elevar tu vibración a un nivel en el que la manifestación se convierte en un proceso natural. ¿Qué es el amor incondicional? El amor incondicional es el tipo de amor que no espera nada a cambio. Es un amor que fluye libremente, sin juicios, expectativas o condiciones. Es el amor que existe por el simple hecho de que somos seres de energía y luz. Este tipo de amor no se limita solo a las relaciones románticas o familiares, es un amor universal que podemos experimentar en todas las áreas de la vida. Cuando sientes amor incondicional, estás en completa alineación con el universo. Estás en armonía con la energía de la creación, del crecimiento, de la compasión y la expansión. Este estado de ser abre el camino para que todo lo que deseas llegue a ti de manera fluida y sin esfuerzo. El amor incondicional es la energía que disuelve la resistencia, el miedo, la duda y cualquier otro bloqueo que impida que tus deseos se manifiesten. Cuanto más practiques vibrar en la frecuencia del amor incondicional, más experimentarás un flujo constante de abundancia, alegría y satisfacción en tu vida. Cómo cultivar el amor incondicional hacia ti mismo. Antes de poder irradiar amor incondicional hacia los demás y hacia el universo, es crucial que primero aprendas a amarte incondicionalmente a ti mismo. Esto significa aceptar todas las partes de ti, tus fortalezas, tus debilidades, tus errores y tus logros. El amor propio incondicional es el cimiento sobre el que se construyen todas las manifestaciones positivas. Aquí tienes algunos pasos para comenzar a cultivar el amor incondicional hacia ti mismo. Acepta tu humanidad. Todos cometemos errores, enfrentamos desafíos y tenemos imperfecciones. El amor incondicional no significa que eres perfecto, significa que te amas a ti mismo tal como eres, con todo lo que te hace único. Aprende a perdonarte por los errores del pasado y a soltar la autocrítica. En su lugar, adopta una postura de compasión hacia ti mismo. Practica afirmaciones de amor propio. Las afirmaciones son una herramienta poderosa para reprogramar tu mente y ayudarte a cultivar el amor incondicional hacia ti mismo. Puedes decirte a ti mismo frases como: me amo tal como soy, con todas mis imperfecciones. Soy digno de todo el amor, la felicidad y la abundancia que el universo tiene para ofrecer. Me acepto completamente y me trato con compasión y cuidado. Repite estas afirmaciones a diario, mirándote al espejo si es posible. Cuanto más te digas estas palabras, más empezarás a creer en ellas y a sentirlas de manera auténtica. Trátate con amabilidad.
El amor incondicional hacia ti mismo también implica cuidar de ti en todos los niveles, físico, mental, emocional y espiritual. Haz cosas que te hagan sentir bien, practica el autocuidado y asegúrate de que tus necesidades estén cubiertas. Cuando te tratas con amabilidad y respeto, estás practicando el amor incondicional. El poder de irradiar amor incondicional hacia los demás. Una vez que has comenzado a cultivar el amor incondicional hacia ti mismo, puedes expandir esa energía hacia los demás. El amor incondicional hacia los demás no depende de cómo te traten o de lo que hagan. Es una elección consciente de amar y aceptar a los demás tal como son, sin condiciones ni juicios. Cuando irradias amor incondicional hacia los demás, no solo elevas tu vibración, sino que también impactas positivamente el campo energético de quienes te rodean. El amor incondicional tiene el poder de sanar, transformar y crear conexiones profundas. Aquí hay algunas formas de practicar el amor incondicional hacia los demás. Practica la compasión y el perdón. Todos enfrentan sus propias batallas y muchas veces el comportamiento de los demás está influenciado por sus propios miedos, inseguridades o traumas. Practica la compasión hacia los demás, incluso cuando te sientas herido o frustrado. El perdón es una manifestación del amor incondicional. Al perdonar, liberas no solo a la otra persona, sino también a ti mismo de la energía negativa. Escucha sin juzgar. A menudo, las personas necesitan ser escuchadas sin ser juzgadas o criticadas. Al practicar la escucha activa y sin juicio, estás ofreciendo un espacio de amor incondicional, donde la otra persona puede sentirse aceptada y comprendida. Este tipo de amor no necesita palabras, se transmite a través de tu presencia y disposición para aceptar al otro tal como es. Envía amor y bendiciones a los demás. Una forma poderosa de irradiar amor incondicional es enviar intenciones amorosas a las personas a tu alrededor, e incluso a aquellos con quienes has tenido dificultades. Puedes visualizar a esas personas rodeadas de luz y amor y desearles bienestar, paz y felicidad. Al hacer esto, liberas cualquier resentimiento o negatividad y te alineas con la vibración del amor universal. El amor incondicional como herramienta de manifestación. El amor incondicional es la fuerza más poderosa en el universo, y cuando lo usas como herramienta de manifestación, aceleras el proceso de atraer lo que deseas. Esta energía elevada disuelve la resistencia y te coloca en perfecta sintonía con el flujo del universo. Aquí tienes algunas formas en las que el amor incondicional te ayuda a manifestar más rápidamente. 1. Eleva tu vibración al nivel más alto. Como hemos mencionado, el amor es la vibración más alta. Cuando eliges vibrar en el amor incondicional, automáticamente elevas tu frecuencia a un nivel que coincide con la energía de la abundancia, la paz y la realización. Cuanto más tiempo pases en esta frecuencia, más rápido atraerás experiencias, personas y oportunidades que reflejen esa vibración. 2. Atraes lo que irradias. El universo siempre responde a lo que emites. Cuando irradias amor incondicional, atraes amor, armonía y apoyo en todas sus formas. Esto no solo se manifiesta en relaciones amorosas, sino también en todas las áreas de tu vida. Las oportunidades que te llegan estarán alineadas con la energía del amor, la abundancia y la cooperación. 3. Disuelve los bloqueos energéticos. El amor incondicional tiene la capacidad de disolver cualquier bloqueo energético que esté impidiendo que tus deseos se manifiesten. Si sientes que hay algo que te detiene, ya sea un miedo o una duda, envíale amor. Al hacerlo, transmutas la energía negativa en positiva y permites que el flujo natural de la manifestación continúe. 4. Te abre a recibir más fácilmente. El amor incondicional también te coloca en un estado de receptividad. Cuando amas sin condiciones, estás diciendo al universo,
Estoy abierto y dispuesto a recibir todo lo que es para mi mayor bien. Este estado de apertura elimina la resistencia que proviene del miedo o la duda y te permite recibir con facilidad todo lo que has pedido. ¿Cómo usar el amor incondicional en tu práctica diaria de manifestación? Puedes incorporar el amor incondicional en tu práctica diaria de manifestación a través de simples acciones y ejercicios que te ayudarán a mantenerte en la vibración del amor. Aquí hay algunas ideas. Meditación de amor incondicional. Dedica unos minutos cada día a meditar sobre el amor incondicional. Visualiza una luz radiante de amor que comienza en tu corazón y se expande hacia todo tu cuerpo. Luego, imagina que esta luz de amor incondicional se irradia hacia el universo, tocando a todas las personas y situaciones que encuentres. Siente la paz y la alegría que provienen de este amor ilimitado. Afirmaciones de amor incondicional. Puedes usar afirmaciones diarias para alinearte con la energía del amor incondicional. Aquí hay algunas afirmaciones que puedes utilizar. Soy una fuente infinita de amor incondicional. El amor fluye hacia mí y desde mí en todo momento. Irradio amor, compasión y paz en todo lo que hago. Actos de amor incondicional. Elige cada día hacer un acto de amor incondicional, ya sea hacia ti mismo o hacia los demás. Puede ser tan simple como dar un cumplido sincero, ayudar a alguien sin esperar nada a cambio, o dedicarte tiempo a ti mismo para cuidarte. Estos actos elevan tu vibración y fortalecen tu conexión con el amor universal. Conclusión: el amor incondicional como clave para una vida abundante. El amor incondicional es la clave para desbloquear una vida llena de abundancia, paz y armonía. Cuando eliges vibrar en la frecuencia del amor, te alineas con la fuerza creativa más poderosa del universo. El amor incondicional disuelve todos los bloqueos, te coloca en una vibración elevada y te permite manifestar tus deseos con mayor facilidad. Haz del amor incondicional una práctica diaria, tanto hacia ti mismo como hacia los demás, y observa cómo tu vida comienza a transformarse. El universo siempre responde al amor, y cuando irradias amor incondicional, atraes lo mejor que la vida tiene para ofrecerte. Capítulo 18. La sincronicidad, señales del universo para manifestar. La sincronicidad es un fenómeno fascinante que ocurre cuando el universo te envía señales y coincidencias que parecen perfectamente alineadas con lo que estás deseando manifestar. Estas coincidencias significativas no son meras casualidades, son el lenguaje del universo, guiándote hacia tus deseos y confirmándote que estás en el camino correcto. Cuando prestas atención a las sincronicidades, te vuelves más consciente de cómo el universo trabaja contigo, ayudándote a manifestar más rápido y con mayor claridad. En este capítulo, exploraremos qué es la sincronicidad, cómo reconocerla y cómo puedes usarla como una herramienta poderosa para acelerar el proceso de manifestación. Las sincronicidades no son simples coincidencias, son señales de que tus pensamientos, intenciones y vibraciones están alineados con lo que deseas. ¿Qué es la sincronicidad? La sincronicidad fue un concepto popularizado por el psicólogo Carl Jung, quien lo describió como una coincidencia significativa. Estas coincidencias no tienen una relación causal obvia, pero parecen tener un propósito y significado profundos. Por ejemplo, podrías estar pensando en una persona que no has visto en años, y de repente, esa persona te llama. O podrías estar buscando una solución para un problema, y de la nada, aparece una oportunidad que resuelve exactamente lo que necesitabas. La sincronicidad es la forma en que el universo te muestra que todo está conectado y que tus pensamientos y vibraciones están influyendo en tu realidad. Cuando empiezas a experimentar sincronicidades de manera frecuente, es una señal de que estás alineado con el flujo del universo y que tu proceso de manifestación está avanzando. ¿Cómo reconocer las sincronicidades? Las sincronicidades a menudo se presentan en formas sutiles,
por lo que es importante mantenerte consciente y atento a los patrones que aparecen en tu vida. Aquí te doy algunas maneras en que las sincronicidades pueden manifestarse. Repetición de números. Un ejemplo común de sincronicidad es la repetición de ciertos números, como el 1111, 222, 333 o cualquier otra secuencia de números que aparezca repetidamente. Estos números pueden ser mensajes del universo que confirman que estás en el camino correcto o que es el momento adecuado para avanzar hacia tu deseo. Coincidencias inesperadas. A veces, las sincronicidades aparecen como coincidencias que parecen demasiado perfectas para ser aleatorias. Tal vez conoces a la persona adecuada justo en el momento en que la necesitabas, o recibes un consejo o una oportunidad que resuelve un problema específico en tu vida. Estas coincidencias no son accidentes, son el universo alineando las circunstancias a tu favor. Palabras o frases repetidas. Si escuchas o lees las mismas palabras o frases en diferentes contextos, presta atención. A menudo, estos mensajes repetidos contienen la clave para lo que necesitas saber o hacer a continuación. El universo puede estar enviándote un mensaje claro a través de estas repeticiones. Sueños significativos. A veces, las sincronicidades se manifiestan en los sueños. Puedes tener un sueño que te da una visión clara o una respuesta a algo que has estado pensando. Los sueños son una forma en que tu subconsciente y el universo se comunican contigo. Presta atención a los sueños recurrentes o a aquellos que parecen tener un significado profundo. El significado de las sincronicidades en tu proceso de manifestación. Cuando empiezas a notar sincronicidades en tu vida, es una señal clara de que el universo está respondiendo a tus vibraciones y deseos. Estas señales pueden aparecer para confirmarte que estás alineado con tu manifestación o para guiarte hacia el próximo paso en tu camino. Las sincronicidades también pueden surgir como recordatorios de que el universo está orquestando las circunstancias perfectas para que recibas lo que has pedido. Incluso si no ves los resultados inmediatos, las sincronicidades te muestran que el universo está trabajando detrás de escena, organizando todo para tu mayor bien. ¿Cómo utilizar la sincronicidad para acelerar la manifestación? Ahora que sabes cómo reconocer las sincronicidades, puedes utilizarlas como una herramienta para acelerar tu proceso de manifestación. Aquí hay algunas formas de aprovechar las sincronicidades en tu vida diaria. 1. Presta atención y confía en las señales. Las sincronicidades son señales sutiles que el universo te envía para guiarte. Cuanto más consciente estés de ellas, más fácil será reconocer el camino que debes seguir. Cuando experimentes una sincronicidad, tómate un momento para reflexionar sobre su significado. ¿Qué estaba sucediendo en tu vida cuando ocurrió? ¿Qué mensaje crees que el universo te está enviando? Si sigues estas señales con confianza, comenzarás a notar cómo el universo te está guiando de manera precisa hacia lo que has pedido. Confía en que las coincidencias significativas tienen un propósito y sigue la dirección que te sugieren. 2. Alinea tu energía con la sincronicidad. Las sincronicidades ocurren cuando tu energía está alineada con lo que deseas manifestar. Para aumentar la frecuencia de estas coincidencias, asegúrate de mantener tu vibración alta y alineada. Practica la gratitud, el amor y la paz para mantener tu energía en la frecuencia correcta. Si notas que estás experimentando menos sincronicidades, podría ser una señal de que tu energía se ha desalineado temporalmente. En esos momentos, vuelve a las herramientas que elevan tu vibración, como la meditación, la gratitud o las afirmaciones, para volver a sintonizarte con el flujo del universo. 3. Toma acción inspirada basada en las sincronicidades. A menudo, las sincronicidades no solo son señales para reconocer, sino también invitaciones para tomar acción. Cuando experimentes una sincronicidad, pregúntate,
¿Qué acción puedo tomar que esté alineada con esta señal? Tal vez la sincronicidad te está mostrando una oportunidad que no habías considerado, o te está invitando a seguir un nuevo camino. Recuerda que la manifestación es una danza entre la energía y la acción. Las sincronicidades te muestran hacia dónde dirigir tu energía, pero también es tu responsabilidad actuar en consecuencia. Al tomar acción basada en estas señales, fortalecerás tu conexión con el universo y acelerarás el proceso de manifestación. 4. Registra tus sincronicidades. Llevar un diario de sincronicidades es una excelente manera de aumentar tu conciencia de las señales del universo. Anota cada coincidencia significativa que experimentes y cómo se relaciona con tus intenciones o deseos. Este proceso no solo te ayuda a reconocer patrones, sino que también refuerza tu confianza en el poder de las sincronicidades. A medida que escribas sobre tus sincronicidades, notarás que están ocurriendo con más frecuencia y que están guiándote de manera cada vez más precisa. Cuanto más consciente estés de ellas, más poderosas se volverán en tu vida. Ejemplos de sincronicidad en la manifestación. Aquí te presento algunos ejemplos de cómo las sincronicidades pueden desempeñar un papel clave en el proceso de manifestación. Un cambio de carrera. Imagina que estás buscando un nuevo trabajo en una industria diferente, pero no sabes por dónde empezar. De repente, un amigo te menciona una conferencia sobre el campo en el que estás interesado, y aunque no tenías planes de asistir, algo dentro de ti te dice que deberías ir. En la conferencia, conoces a alguien que te ofrece una oportunidad perfecta, algo que no habrías encontrado de otra manera. Este es un ejemplo de una sincronicidad que te guía directamente hacia tu deseo. Manifestar una relación. Supongamos que estás trabajando en manifestar una relación amorosa. Un día, mientras caminas por un parque, ves repetidamente parejas felices a tu alrededor. Luego, cuando llegas a casa, tu teléfono suena y un amigo te invita a una cena donde, sin saberlo, conoces a alguien con quien sientes una conexión inmediata. Las señales a lo largo del día eran indicaciones del universo de que una nueva relación estaba en camino. Resolver un problema. Estás buscando una solución para un problema financiero, y aunque has intentado varias opciones, nada parece funcionar. De repente, ves un anuncio en redes sociales sobre un seminario gratuito de finanzas que ofrece estrategias que nunca habías considerado. Decides asistir y descubres una solución que cambia tu enfoque y mejora tu situación financiera. El universo te envió la sincronicidad en forma de un anuncio que apareció en el momento perfecto. Conclusión: la sincronicidad como una guía divina. Las sincronicidades son más que simples coincidencias, son el lenguaje del universo, hablándote directamente y guiándote hacia la manifestación de tus deseos. Al aprender a reconocer estas señales y actuar en consecuencia, te alineas con el flujo natural del universo, lo que acelera el proceso de manifestación. Confía en que el universo siempre está trabajando contigo, enviándote señales, oportunidades y coincidencias que te acercan a tus sueños. Presta atención a las sincronicidades, sigue las señales y verás cómo tus deseos comienzan a manifestarse de manera rápida y armoniosa. Conclusión: eres el creador de tu realidad. A lo largo de este libro, hemos explorado en profundidad los principios y las herramientas para manifestar la vida de tus sueños. El poder de la manifestación está dentro de ti, esperando ser activado conscientemente. Eres el creador de tu realidad, y todo lo que has aprendido aquí está diseñado para ayudarte a recordar y activar ese poder innato. La manifestación no es un proceso externo, sino un proceso interno que comienza con tus pensamientos, creencias, emociones y vibración. El universo siempre está respondiendo a la energía que emites, ya sea consciente o inconscientemente.
Por eso, al tomar el control consciente de tu vibración y alinearla con lo que realmente deseas, comienzas a moldear el mundo que te rodea. Tus pensamientos y creencias crean tu realidad. Uno de los puntos clave de la manifestación es que lo que piensas y crees determina lo que experimentas. Tus creencias son los filtros a través de los cuales ves el mundo, y si esas creencias están limitadas por el miedo, la duda o la escasez, atraerás experiencias que reflejen esas mismas limitaciones. Pero si eliges conscientemente reprogramar tu mente y cambiar tus creencias para alinearlas con la abundancia, el amor, el éxito y la paz, crearás una realidad que refleje esas vibraciones más elevadas. Recuerda, no estás limitado por las creencias del pasado. Puedes elegir nuevas creencias en cualquier momento y cada vez que lo haces, cambias la dirección de tu vida. Usa afirmaciones, visualizaciones y el poder de la repetición para transformar cualquier creencia limitante en una creencia empoderadora. La vibración es la clave de todo. Tu vibración es el lenguaje con el que el universo interactúa contigo. Cuanto más alta sea tu vibración, más rápido atraerás lo que deseas. Has aprendido que para mantener una vibración alta y alineada con tus deseos, es esencial practicar la gratitud, el amor incondicional, la confianza en el proceso y la rendición. Estas herramientas te permiten no solo mantener tu vibración en un nivel elevado, sino también recuperarte rápidamente cuando experimentas emociones de baja vibración como el miedo o la frustración. El universo responde a lo que eres vibracionalmente, no a lo que pides desde la carencia. Esto significa que el secreto no es desear algo con fuerza, sino sentir y actuar como si ya lo tuvieras. Esta alineación entre tus emociones, pensamientos y acciones es lo que acelera el proceso de manifestación. La paciencia y la confianza en el proceso. En la manifestación, es crucial recordar que todo sucede en el momento perfecto. A veces, puedes sentir que tus deseos tardan más de lo que esperabas en manifestarse, pero confía en que el universo está trabajando detrás de escena para organizar las circunstancias perfectas. El tiempo divino es una parte esencial de este proceso, y tu tarea es confiar y mantener tu vibración alta mientras esperas. La paciencia no es pasividad, sino un acto de fe. Significa que has hecho tu parte alineando tu vibración, tomando acción inspirada y confiando en que lo que has pedido ya está en camino hacia ti. El universo tiene una visión más amplia de lo que necesitas y cuando lo necesitas, y cuanto más confíes en este proceso, más fácil será permitir que la abundancia fluya hacia ti sin resistencia. El papel de la acción inspirada. Aunque tus pensamientos y vibración son fundamentales, también es esencial tomar acción inspirada. El universo responde a la energía en movimiento, y cuando te alineas vibracionalmente con tus deseos, recibirás impulsos, ideas y oportunidades que te guiarán hacia lo que has pedido. La acción inspirada es la manifestación en movimiento, y cada paso que tomas, por pequeño que sea, te acerca más a tus metas. Recuerda, la acción inspirada no se siente forzada ni estresante, es una acción que fluye desde tu intuición y que te llena de entusiasmo. Escucha las señales del universo, sigue las sincronicidades y actúa cuando sientas que es el momento correcto. El amor incondicional como la energía que lo transforma todo. El amor incondicional es el núcleo de todo lo que deseas manifestar. Vibrar en la frecuencia del amor incondicional transforma tu vida de una manera profunda. Esta energía no solo te ayuda a manifestar lo que deseas, sino que también te permite crear relaciones más significativas, experimentar paz interna y vivir con un sentido profundo de propósito. Al practicar el amor incondicional hacia ti mismo y hacia los demás, te alineas con la vibración más alta posible, y es desde este estado elevado que todo lo que deseas comienza a fluir hacia ti con facilidad. El amor incondicional es el puente entre tus deseos y su manifestación en el plano físico. Confía en tu poder como co-creador.
Eres un co-creador con el universo. Cada pensamiento, emoción y acción que emites es una pieza del rompecabezas de tu realidad. A lo largo de este libro, has aprendido a tomar el control consciente de tu poder como creador. El universo siempre responde, pero tú eres quien da el primer paso al elegir conscientemente lo que deseas atraer y cómo deseas vivir. Confía en tu poder y en tu conexión con el universo. No estás separado de la fuente de todo lo que deseas, estás intrínsecamente conectado a ella. Y cuanto más te alineas con tu verdadero poder, más fácil te resulta manifestar una vida llena de abundancia, amor, éxito y satisfacción. Vivir una vida de manifestación consciente. Al final, el objetivo de la manifestación no es solo lograr metas materiales, sino vivir una vida plena, consciente y alineada con tu ser interior. La manifestación consciente es un estilo de vida en el que te conviertes en un participante activo en la creación de tu realidad. No eres una víctima de las circunstancias externas, tienes el poder de moldear tu vida según tus deseos más profundos. Cada día es una oportunidad para practicar la manifestación consciente. Cada pensamiento, emoción y acción es una oportunidad para alinearte con lo que realmente deseas. Vive desde un lugar de gratitud, amor y confianza, y verás cómo tu vida se transforma en un reflejo perfecto de tus intenciones más elevadas. El universo está de tu lado. Nunca olvides que el universo siempre está de tu lado. El universo desea para ti lo mismo que tú deseas para ti mismo, y está trabajando constantemente para ayudarte a manifestar una vida llena de alegría, abundancia y propósito. Cuando te alinees con esta verdad, todo se vuelve posible. No importa cuán grandes sean tus sueños o cuán lejos parezcan, el universo te apoya incondicionalmente en cada paso del camino. Hasta aquí la conclusión de tu deseo es el camino, la ciencia de la manifestación. Este es solo el comienzo de tu viaje como manifestador consciente. Tienes todo el poder dentro de ti para crear la vida que deseas. Confía en ti, en el proceso y en el universo, y prepárate para experimentar la magia de la creación consciente en todas las áreas de tu vida.